Vamos a empezar la mesa redonda de hoy con unas invitadas muy especiales y hago notar lo de invitadas porque esta es una prueba de que estamos, algo que me encanta, feminizando la informática. Entonces, doblemente bienvenidas a la Universidad Complutense y vamos a empezar presentándonos. Luego tenemos preparadas unas preguntas que irán contestando de forma ordenada o de forma desordenada, porque tenemos tiempo. ¿Qué pasa? ¿Vale? Y por respetar el orden alfabético voy a empezar por Nieves Ábalos, que es cofundadora de Monoceros y es ingeniera informática por la Universidad de Granada. Lleva ya 15 años creando interfaces y ahora cofundadoras de Monoceros, y nos explicarás qué hace Monoceros, algo que tiene que ver con las tecnologías del habla y con la inteligencia artificial conversacional y algo así. Pero además te has metido, ¿no?, también en otras empresas como Fonos. ¿Ya se ha ido otra vez? Vale. No, es que... No, ahora. Bueno. También dices que es un SaaS de voces sintéticas. Bueno, pues si no me oye, me escucha todo el mundo aquí, no tengo problema. Bueno, Nieves, pues bienvenidas. La siguiente personalidad es Cristina Aranda, de una empresa que se llama Cebolla Grande. Cebollón. Buenas noches. Vale. Eso. Bueno, pues preséntate tú misma en 3 líneas. ¿Por qué Cebollón? Difícil. No, yo hice Filología Hispánica para forrarme, estoy en el camino. Hice el doctorado en Lingüística, de cómo los hablantes creamos e interpretamos nombres de marca. Ahí, sin saberlo, pues ya abordaba cosas como ontologías y cositas de estas, ¿no? Y ya empecé a trabajar, pues que no sabía cómo hacer. Bueno, ya he pasado de 3 frases. Ya está, luego tienes más. Soy cofundadora de Mujeres Tech, para que haya más mujeres en el sector de tecnología. Y también soy cofundadora de Elisa Alicante, un centro de excelencia liderado por Nuria Oliver, centrado en persona, máquina e inteligencia artificial. También soy cofundadora de Spain AI Aragón, la comunidad Spain AI, que también aquí las presentes somos partícipes, y que es una comunidad donde hay diferentes perfiles y compartimos conocimiento. Muy bien, nada menos, ¿veis? Y tenemos a Irene Cid, que viene de IBM y nos va a explicar qué hace una chica como tú en un sitio como este. Bueno, es que además me encanta lo que estáis comentando, porque yo iba a estudiar Filología Hispánica y acabé estudiando Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, que es muy incompatible. No. Eso no se lo cree nadie. De hecho, os prometo que mi segunda opción era Filología y yo lo eché a la suerte y dije, donde me cojan, que me cojan. Acabé estudiando Ingeniería, pero al final, gajes del destino, ¿no? La cabra tira al monte. La cabra tira al monte, y ahora que además todo el procesamiento del lenguaje natural está tan en auge, pues soy muy feliz porque dentro de mi trabajo desde la inteligencia artificial estoy pudiendo compaginarlo. Así que... Final feliz, fenomenal. Y Raquel, preséntate tú misma, venga. Venga. Pues yo todo lo contrario, no tengo perfil técnico, así que me siento un pelín intrusa en esta mesa, pero por unas cosas o por otras, soy examinadora de examen oficial de español DELE. Bueno, trabajé más de 8 años en el Instituto Cervantes corrigiendo exámenes de español y bueno, pues una rebeldía interior que llevo, dije, pues esto no puede seguir haciéndose de esta manera tan rudimentaria, y bueno, pues eso me llevó a crear Langu, que lo que hacemos básicamente es corregir exámenes. Ya hablaremos luego un poco más de la parte tecnológica y todo eso, pero lo que hacemos básicamente es eso, corregir exámenes orales y escritos basados en preguntas de formato abierto. Bueno, pues muchas gracias. Y termino presentándome yo, soy Amelia Sanz. Soy profesora en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Bueno, soy catedrática de Estudios Franceses y Humanidades Digitales, eso suena muy bien. En realidad, bueno, pues currante vicedecana de tecnologías. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Pues muy pronto, allá por los años 90, yo estuve en Francia, en Bélgica, en Canadá, y me di cuenta que estaba pasando algo gordísimo
avanzadísimo ahí fuera y que era una revolución digital, y que cuando volviera a España, y volví con una postdoc, pues no iba a poder ni enseñar literatura, ni leer la literatura, ni escribir la literatura de la misma manera. Y entonces empecé a interesarme por qué pasaba cuando los textos funcionaban en pantalla. Y hasta hoy, en el país de los ciegos, quizá el tuerto es el rey, y entonces por eso ahora soy, pues nada menos que vicedecana en la Facultad de Filología, con 5.000 personas alrededor mío. Bien, pues después de esto os voy a dar la palabra. Vamos a seguir, si queréis, el mismo orden para que presentéis los avances y la innovación que están proponiendo vuestras empresas, vuestras iniciativas, en particular vuestras propuestas en el campo de las tecnologías del lenguaje, para que situemos lo que son vuestras aportaciones y luego ya seguimos con otras preguntas. ¿Con micrófono así? Sí, ¿no? Sí. ¿Esto funciona? Está encendido. Está encendido. Vale, ya está. Pues venga. No quiere decir que funcione. Bueno, yo creo que tengo, si no, me avisáis. Si alguien no escucha, me decís, ¿vale? No es que te graben. Ya, es que se está grabando. Vale, se oye bien, ¿no? Genial, maravilloso. Vale, pues nosotros desde Monoceros Labs surgimos en 2018 y nuestra misión era o es romper las barreras que muchas veces supone la tecnología para las personas. ¿Cómo? A través de la tecnología, con tecnología del habla, gracias a la inteligencia artificial. ¿En qué nos especializamos? Pues en el español y en cómo a través de interfaces con las que hablamos, esas interfaces conversacionales, podemos ofrecer servicio e información de una manera mucho más fácil y adecuada que a través de otros tipos de interfaces. Entonces empezamos a trabajar sobre todo con Alexa, que justo en ese año empezaba en español, ¿no? Era algo como súper novedoso, estaba en inglés todo súper desarrollado, pero en español no había nada, así que nosotros como empresa empezamos a crear aplicaciones de voz para Alexa. En esa transición nos dimos cuenta que Alexa utiliza una voz para comunicarse con nosotros y que no era la más adecuada en todos los contextos y en todas las situaciones. Por ejemplo, escuchar una noticia con la voz de Alexa era un horror, la gente desconectaba, esa información que querías transmitir al final no se transmitía, ¿no? Entonces empezamos a investigar en tecnología propia de síntesis de voz, como especializada en español, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros crear voces que fueran más naturales, más expresivas y que se adaptaran a diferentes casos de uso, diferentes situaciones? Y ahí empezamos a finales de 2020-2021 y eso es lo que nos ha llevado a crear ese producto que mencionaba Amelia antes, que es un SaaS que se llama Phonos. Es una herramienta con la que cualquiera puede clonar su voz y utilizarla en español para escalar el contenido, incluso replicar su voz para hablar otro idioma. Aquí estamos rompiendo de alguna manera esa barrera del idioma y buscamos que cualquiera pueda doblar su contenido y llegar a una audiencia mayor, ¿no? Y bueno, entre esas pues también creamos nuevas identidades con inteligencia artificial, o sea, mezclamos características para ayudar a empresas a que tengan también su propia voz, ¿no? Una voz de marca que esté alineada con sus cosas. Y ahí está un poco nuestra bueno, y también hacéis variedades diatópicas, dialectos. Efectivamente. O sea, que el español de España, el español de México. Efectivamente. Dentro de esa investigación que hicimos, queríamos que pudiéramos replicar y pues adaptarnos a todas las variedades, como dice Cristina, ¿no? Entonces nuestra tecnología es capaz de clonar voces en andaluz manteniendo el acento en andaluz, por ejemplo, que siempre hablo de... Pero es que la cabra también tira para el monte. Como buena andaluza, pues tiro para el monte también, ¿no? Claro. Y bueno, dentro del español pues somos intentamos ser súper respetuosos y mantener eso también, para posicionarnos, que siempre las tecnologías que vienen de fuera, eso no se entiende, y yo lo entiendo, ¿no? No tienen esa empatía acerca de esa diversidad lingüística, solo en la suya, el mundo angloparlante, ¿no? Y en español pues también hace falta posicionarse un poco, y ahí estamos. Bueno, sí. Venga. Bueno, pues yo lo que hago es, yo sé de todo, pero no sé hacer nada. Pero sé quién lo hace, entonces yo soy consultora, Conectora. ¿no? Pero
hago cosas. No soy como la típica consultora que voy y me dan el problema y lo devuelvo en PowerPoint. No, yo intento solucionarlo. Escucho mucho al cliente sus necesidades. Pues, por ejemplo, turismo de Tenerife. Oye, queremos hacer el plan director de inteligencia artificial. Pues me siento con los diferentes equipos, escucho, porque muchas veces se nos olvida escuchar, cuáles son sus tareas, cuáles son sus necesidades, lo que yo siempre digo yo, tu lista de los Reyes Magos, ¿cuál sería? Porque muchas veces por desconocimiento igual no se atreven a pedirte cosas, resulta que hay una empresa que ya lo está haciendo, ¿no? Entonces aquí es una mezcla de conocimiento y saber quién es quién en el ecosistema. Que como cierro muchos bares, conozco a mucha gente. Y como también estoy en muchas asociaciones, también conozco a personas que quién es quién, ¿no? Quién hace qué. Entonces, pues, oye, lenguaje claro, pues oye, el amigo Antonio. Voz, ahí está. Cositas de IBM, ahí con el equipo. Exámenes, y ya, sabiendo eso, pues cuando toca, pues que no solamente es consultoría, ¿no? El plan director, o por ejemplo llegar a la Federación Española de Rugby, ya pura tecnología, quiero que pues nos sentamos con los diferentes equipos, oye, los árbitros, ¿qué necesitáis? Oye, no sé qué necesitáis, ¿no? Y entonces vas viendo una auditoría y cosas que están dentro del mercado y cosas que les vendría muy bien, siempre pensando en el mínimo coste, máximo impacto, porque la gente lo que quiere son ahorro de costes operacionales, ¿no? Y hacerlo rápidamente, ¿no? Ponerlo en marcha y encima luego venderlo internamente y salir en la foto, ¿no? Y también con ejecución de proyectos, ¿no? Pues igual el otro día me senté con un presidente del IBEX 35 y me dijo, quiero utilizar ChatGPT, no quiero hacer inteligencia artificial. Y entonces yo le dije, no, la pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? El PQS, como dice nuestro amigo José Castro, el PQS, ¿para qué sirve? Tú lo que quieres es hacer un plan de inteligencia artificial de toda la empresa. Para ello tienes que empezar con la materia prima, que es un plan de gobernanza de datos de toda la empresa, y luego saber qué quieres ser de mayor, si quieres la inteligencia artificial para automatizar procesos, para qué quieres hacerlo, ¿no? O quieres salir en la portada de Expansión o 5 días fardando que ha salido, ¿no? Como cosas que nos están sucediendo a personas que llevamos trabajando mucho en inteligencia artificial, que de repente te encuentras a personas que hace años les has vendido algo de automatización inteligente de procesos y que te decían esto que lo haga la becaria al becario, y resulta que ahora ha aparecido el ChatGPT, pues ahí, por tal expansión, no, pero es que tal firma legal estrena o tal, no sé cuánto. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿tú lo que quieres salir para fardar o quieres hacer las cosas bien? Y entonces para ello, pues también hacemos asesoramiento, auditoría de, mira, esto, o con ya trabajos puntuales, oye, que queremos automatizar determinado proceso de facturación, o queremos automatizar la traducción en EA Sports, o queremos automatizar las lenguas oficiales del Congreso de los Diputados, ¿no? Aquí también hay que, como consultora, hay determinadas cuestiones que interviene la política, ¿no? En determinadas cuestiones que dices, bueno, vas a automatizar, pero en determinadas cuestiones pues tendrás que asumir que no vas a poder automatizarlo todo. Igual que cuando vamos a automatizar, siempre le preguntamos al cliente, con estas personas, porque vas a ahorrar costes operacionales, ya decimos que la inteligencia artificial no va a sustituir a personas, que sí, si no haces nada va a sustituirte, pero sobre todo va a hacer que esas tareas tediosas suplirlas y aportar valor, ¿no? Entonces, pero también como consultora le tienes que preguntar al cliente, esas personas las vas a hacer reskilling, las vas luego a reubicar dentro de un proceso, darle formación, o las vas a echar, ¿no? Porque es la que se avecina. Pero básicamente lo que hacemos es esto, consultoría, formación. Primero empezamos con la divulgación. Si las personas que te están contratando no lo entienden, no vas a vender bien. O sea, es así. Tienen que entenderlo muy bien, evangelizar, que por mucho de conocimiento, y ahora quienes llevamos mucho tiempo, pues vemos este momento, el de flipación, ¿no? De ¡guau! Y miedo y temor, que no te contrato, que te pido esto, pero luego toma decisión, entre que hay una reestructuración de empresas ahora, con esta decisión que se hace, bueno, cositas que pasan, ¿no? Y pues eso, damos formación, divulgación, que entiendan muy bien las limitaciones de esta tecnología, cosas como los sesgos que ahora hablaremos, etcétera, y sobre todo entender, escuchar y bien abordar desde la consultoría de yo haría esto. O si ya es ejecución, pues ya nosotros contamos con un pool de empresas que lo que hacemos es montar un Lego. Yo siempre digo que soy una arquitecta, ¿no? ¿Tú qué solar quieres, no? Pues yo te lo monto, fontanería,
y ahí pues tenemos un ecosistema de empresas donde ya vamos montando pues esa configuración Lego según lo que requiera el cliente, y que siempre se puede contar y se tiene que contar con lo que tiene el cliente. Muchas veces el cliente no sabe lo que tiene, entonces hay que empezar por esa auditoría interna. Interesante. Súper interesante. Cristina, de hecho, o sea, resueno con muchas cosas de las que comentas, seguro que luego lo abordamos, pero es que es tal cual. Bueno, en nuestro caso, como yo trabajo en IBM, en el equipo sobre todo en el que estamos, bueno, IBM, aparte de todo lo que ya sabemos, ¿no?, que es una empresa muy antigua y ha vendido muchos ordenadores y ha vendido todo lo que en el siglo XX era muy famoso por lo que era IBM, ahora también vende tecnología pues de última generación, como temas de inteligencia artificial, de nube híbrida, de supercomputación, de computación cuántica. Entonces está muy alineado con todo esto que estamos comentando. Entonces, dentro del área en el que yo estoy, una de las cosas que hacemos para conseguir, ¿no?, que los clientes empiecen a utilizar nuestra tecnología es que desarrollamos proyectos para primero identificar para qué quieren, ¿no?, ciertas tecnologías, porque muchas veces el requisito es: quiero usar inteligencia artificial generativa, seguramente porque quiera salir en prensa, y no sabemos qué hay debajo, ¿no? Entonces tenemos una metodología muy chula que lo que hace es que nos ayuda a profundizar y a entender realmente, y hacerles también reflexionar y discutir entre ellos con cuáles son sus objetivos reales, y sobre eso empezar a construir la solución, ¿no? Claro, en nuestro caso el mercado es totalmente español, o sea, todos nuestros clientes son españoles, y dentro de ese contexto y de la tecnología que nosotros utilizamos, que ofrece IBM, pues hay una serie de retos, ¿no?, y una serie de cosas que para nosotros son importantes, y es que si tiene que ver con el lenguaje, pues tenga compatibilidad, ¿no?, o tenga incluido el español para poder desarrollar los proyectos. Entonces, digamos que dentro de IBM hay distintas soluciones y distintas opciones, aparte de lo que os comentaba de herramientas comerciales que incluyen todo el set de herramientas que se necesitan para construir este tipo de soluciones, y también incluyendo, gracias al Señor, todo lo que tiene que ver con español, o sea, damos soporte a todo español y también a algunos dialectos. Pero es lo más importante, y por lo que también para mí es muy importante compartirlo, hay un foco muy grande en aportar a la comunidad open source, y que no se quede solo en herramientas corporativas, sino que se pueda extender ¿no?, a otro tipo de usos, e incluso al desarrollo comercial de soluciones más allá de herramientas corporativas. Entonces, lleva muchísimos años, como 25 o 30 años, aportando distintas soluciones open source, y no se ha quedado atrás, ¿no?, con esta parte de grandes modelos de la inteligencia artificial generativa. En este caso se ha publicado, además hace no mucho, unos meses, se han publicado una serie de modelos que ha entrenado IBM con una serie de garantías legales y una serie de transparencia, que es otra preocupación muy grande, que comentábamos toda la parte de sesgos, ¿no?, donde puedes consultar y confirmar cuáles son todas las fuentes con las que han sido entrenados los modelos, y utilizando esos modelos se acaban de publicar open source, es decir, que se pueden utilizar con licencia Apache 2.0 para utilización comercial o investigación. Y luego, aparte de todo eso, también hay pues muchas librerías que se han ido evolucionando, porque antes de la inteligencia artificial generativa ya existía el NLP, que esto doy también clases en la universidad y es algo por lo que empezamos siempre, o sea, por favor, antes de ChatGPT también había vida y también había proyectos de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, también están toda esa serie de herramientas, y hay algo que salió hace poco, que no sé si lo habéis visto en televisión, todos los IBMers lo vimos, lo posteamos, lo sacamos por todas partes, es este acuerdo que ha firmado con el Gobierno de España, IBM, para desarrollar los primeros modelos específicamente pensados y diseñados para responder proyectos en español. Van a ser modelos LLMs, o sea, modelos fundacionales en español, y bueno, la idea es que entre el Gobierno de España, que también está colaborando muchísimo para proveer información y para proveer datos y fuentes fiables, sin sesgos y sin problemas y con garantías, ¿no?, tanto utilizando eso como el BSC, que es un centro de supercomputación de Barcelona, que tiene toda la infraestructura que se necesita para hacer estos entrenamientos, porque se requieren muchísimos recursos, e IBM con estos modelos que os compartía antes, y una nueva metodología que ha salido, que es muy chula también y que también es open source, que lo que permite es especializar modelos que ya teníamos, como estos que os comentaba Granite, estos open source, para poder introducir nueva información
de tal forma que seamos capaces de especializarlos no solo en español, sino también en las lenguas cooficiales como son el catalán, el euskera, el gallego, etc. Entonces va a ser una aportación muy, muy interesante. Yo estoy además participando en ese desarrollo, en esa validación de las fuentes, y es muy chulo porque vamos a ser capaces de que todos lo podamos utilizar. Así que cuando esté disponible, pues estará disponible para todos. Qué bueno, joder, cuantísimas cosas. Sí. Nosotros, foco total. Hacemos una cosa muy bien. Lo que hacemos, a ver, nosotros en Langulo lo que hemos hecho ha sido desarrollar una herramienta que básicamente traduce lo que tiene un profesor en la mente a la hora de corregir un examen a una máquina, que pueda hacerlo eliminando lo que hablábamos antes de sesgos, subjetividades, bueno, y sobre todo acorde al marco común de referencia europeo. No sé si vote las lenguas, no sé si alguien aquí tiene un TOEFL, un IELTS, un Cambridge, bueno, ¿no? Todos esos tienen, para que todos tengáis un B1 que valga lo mismo aquí que en Francia, que en Rumanía, pues hay un estándar, ¿no? Este estándar es el marco común de referencia europeo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eso, traducir, o sea, transmitir a la máquina todo ese conocimiento que tienen los lingüistas y que ahora nuestra máquina es capaz de detectar a través de un texto o de un speaking, ¿no? Entonces esto nos permite, por un lado, tener una herramienta que da servicio tanto a universidades, a empresas, profesores, que lo que ayuda es a evaluar el nivel que tiene un alumno, y por otro lado damos este servicio a estudiantes que lo que hace es que le ayude a prepararse para superar ese examen, ¿no? Entonces, como de esa manera damos como una solución 360 en todo lo que es la preparación de los exámenes. Nuestra gran propuesta de valor viene sobre todo, que es la parte más del speaking y el writing. Los tipo test hoy en día no tenemos mucho a lo que aportar ahí, y sobre todo poder transmitir de una manera directa cuáles son los errores, empaparnos de los errores que está cometiendo el alumno, poder transmitir al profesor, oye, pues en tu clase estos son los mayores errores que se cometen, puedes, digamos que, guiar las clases en base a los errores que tienen los propios alumnos de una clase particular. Por otra parte, al alumno, decirle, oye, tú lo que quieres, porque nosotros no enseñamos idiomas, ¿vale? Esto que quede bastante claro. Yo no enseño idiomas a nadie. Exactamente, o sea, tú me vienes y me dices, mira, yo me quiero ir a estudiar a esta universidad, quiero mejorar en mi trabajo, y yo te digo, yo te ayudo a hacerlo en el menor tiempo posible, pero tienes que venirme ya trabajado, o sea, todas las cosas como son. Y esto es verdad, porque muchas veces nos dicen, entonces yo si entro con un A1 en 3 meses tengo un C2. No, esto no es así. Lo que sí que te ayudamos es que, como nos enfocamos mucho en los errores que cometes y en las necesidades específicas que tiene el examen que te quieres preparar, te guiamos para que en el menor tiempo posible aprendas a superarlo. Poniéndolo muy, muy clarito, un examen de conducir. ¿Quién no ha hecho 457 test hasta que se ha aprendido el librito ese entero y ni siquiera había abierto una página del libro, ¿no? Pues es un poco lo que nosotros hacemos. Que no te hace falta estudiar con la Efectivamente. Learning by doing. Efectivamente. Nosotros lo que hacemos al final es superar un obstáculo que tiene el alumno o el trabajador para conseguir un objetivo mayor. O sea, nosotros lo que hacemos es reducir estrés y barreras en esa consecución. O sea, es la verdad. Uno de nuestros grandes, digamos, aportaciones en el campo de español, es verdad que a nivel inglés, francés, que son idiomas que también trabajamos, pues está bastante más trabajado. En el francés no tanto, pero en el inglés hay muchísimo más avance. En el español, pues bueno, la verdad es que para poneros una idea, yo como examinadora oficial del Instituto Cervantes, los exámenes del Cervantes se hacen todos los días, el mismo día, en todos los países del mundo, se meten en un sobre que viaja hasta Madrid, y en Madrid se reúne un comité gigante de profesores que corrigen uno a uno el examen, y entonces 3 meses después el alumno tiene el resultado, ¿no? Pues es un poco lo que se hacía hasta ahora. Obviamente ahora han ido avanzando las cosas. Nosotros lo que hacemos es que en 24 horas puedas tener todos los exámenes corregidos, básicamente, por ponerlo así. ¿Y ahora cómo va el Cervantes? No tenemos sabemos. muchas amistades. Si hay aquí presente. Vamos a no me yo. ¿Qué? Vamos a no me yo. El problema de Cervantes. No, me encantaría, si hubiera alguien aquí del Cervantes, Luego que nos lo comentarle. cuente. Sí, por favor, me encantaría. ¿No? No. ¿No nos lo vas a contar? Espero que hayáis avanzado muchísimo, de verdad. No digo nada, que luego todo se sabe. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar de retos, porque ya ha salido la dichosa inteligencia artificial, y que acabamos de descubrir cuando, bueno, pues la etiqueta inteligencia artificial pues data de allá como para 1956, ¿verdad? Y que todas estas cuestiones de redes neuronales y demás
pues el Geoffrey Hinton estaba trabajando desde el 2000 y algo, y bueno, sus primeros triunfos a veces son del 2012, de 2015. Me gustan estas fechas porque es que parece que efectivamente hemos nacido ayer. Y hace mucho tiempo que todos estamos trabajando con este tipo de técnicas. Entonces, por aquí va la siguiente pregunta y ya vais contestando, ¿no? ¿Qué técnicas, qué herramientas preferís, utilizáis, qué aplicaciones utilizáis dentro del vasto panorama que ofrece la inteligencia artificial? Esta mañana hemos visto, bueno, pues comparaciones posibles con la generativa. Entonces, bueno, ¿cuáles son vuestros usos, cuáles son vuestras aplicaciones fuera de, bueno, pues, de la vulgarización corriente que todos los días escuchamos sobre los terrores que nos esperan? Así que... Venga, empiezo yo. Venga. Alfabético. Pues nosotros que trabajamos con ese paraguas de la IA conversacional que mencionabas tú, Amelia, antes, en realidad, ¿qué es lo que hacemos, no? Tecnológicamente a mí me gusta hablar, sobre todo académicamente, de sistemas de diálogo. Los sistemas de diálogo efectivamente no son nuevos, ¿no? Y al final digamos que se ha estado trabajando mucho tiempo en un proceso para hacer que esas máquinas nos entiendan, un proceso que está dividido como en 5 pasos. 5 pasos si estamos hablando de que la máquina me entienda por voz, o 3 pasos si es por texto, ¿no? Que básicamente es tecnologías que buscan reconocer lo que la persona está diciendo, o sea, pasar de audio a texto, o sea, transcribir de una manera muy fiable, independientemente del acento y de la variedad en la que esté hablando esa persona, ¿no? Buscamos que sea esa transcripción lo más fiable posible. Luego pasamos a entender lo que realmente quiere decir la persona, qué intención tiene, estamos hablando de la capa semántica, incluso pragmática, y ahí aplicamos tecnología de Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural. En la de antes también se utilizan diferentes modelos de Machine Learning y modelos acústicos, pero bueno, en esta parte diferentes técnicas de Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural para extraer información relevante y para intentar clasificar en las posibles intenciones que tenga la persona cuando no habla. Esto significa que, bueno, estoy hablando también del proceso tradicional, ahora os hablo de ChatGPT, ¿no? Pero esto significa que para un caso de uso tendremos que identificar qué queremos entender, ¿no? Luego lo que hacemos es gestionar la conversación, pues aquí trabajamos lo tradicional, es sistemas basados en reglas. Pues si he entendido que fulanito quiere Beyoncé, pues busco en mi playlist las canciones que yo tenga de Beyoncé, ¿no? O si me está pidiendo que quiere música rock, pues tendré que hacer tal. O si no estoy entendiendo qué música me está pidiendo, pues tendré que contestarle otra cosa, ¿no? Además me tengo que acordar de qué he estado hablando con esta persona durante toda la conversación, incluso si tengo datos previos de esta persona, si tengo sus preferencias y otros, para aportar una naturalidad mayor a la conversación, porque entre personas eso está en juego también, ¿no? Por último, bueno, penúltimo, esa acción voy a traducirla en una respuesta en texto. Aquí aplicamos técnicas de generación del lenguaje o patrones de respuesta. Esto es muy básico también. Antiguamente pues se escribía, vamos a responderle esto a la persona, y aquí en este trocito vamos a rellenar con información específica, ¿no? Y por último, si estamos hablando de la voz, ese texto lo sintetizaremos, o sea, generaremos un audio con las características de una voz determinada y con una expresividad determinada para que la persona escuche lo que estamos respondiendo, ¿no? Si estamos hablando, estas 5, voz. En texto, pues nos quitamos la parte de voz y nos quedamos con entender el lenguaje, gestionar el diálogo y responder en texto. Estos sistemas tradicionales tienen estas 5 fases. Ahora con ChatGPT y todos los modelos de lenguaje, tendemos a sustituir dentro de las interfaces parte de esto por un modelo de lenguaje con las limitaciones y oportunidades que esto conlleva, que yo creo que esto da para casi otra charla, ¿no? Porque hay muchas cosas. Lo positivo de usar modelos de lenguaje es que esa típica cosa que Siri o Alexa nos responden de perdona, no te he entendido,
estos modelos nos responden lo que sea, o sea, lo de no te he entendido, ellos siempre entienden lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esa oportunidad que a la vez es una limitación, que puede que nos estén diciendo una mentira con un caballo de grande o que se nos esté yendo por petenera, ¿no? Pero aún así nos está dando información relevante a la conversación. Entonces, en nuestro área, digamos que estamos ahora jugando, nuestro reto es jugar con todas estas tecnologías para crear las mejores experiencias. En la industria no se está sustituyendo todas las interfaces conversacionales por un modelo de lenguaje, sino que estamos viendo cómo introducir las capacidades de los modelos de lenguaje para que aporten valor a todas estas cadenas, ¿no? Y poder tener buenas experiencias. Y ahí os decía al principio que no solo hacemos interfaces conversacionales, también hacemos voces sintéticas, ¿no? Que era la última fase, la pasar de texto a voz. Ahí también, con todos estos avances, estamos usando IA generativa de voz para hacer que cuando digo IA generativa de voz, modelos que son capaces de generar audio, para que todas estas conversaciones también sean como más naturales, ¿no? Que no tengamos lo que os decía al principio, que no escuchemos un audio y digamos, ¡ay, por Dios, qué me está diciendo esto! Desconecto, ¿no? Sino que al final todo sea útil y que crea una buena experiencia, ¿no? Que además a mí me parece fascinante que estos Large Language Models no yerran. Yo de siempre digo que ole, 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 esa persona que inventó el término alucinación. Sí. Alucina. Tú imagínate que yo voy a un cliente y digo, no le ha cagado, he alucinado. ¿No? O sea, totalmente. Que digo yo, ole, 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 igual que lo de las cajas negras. No, es que no perdona, las cajas... No, perdona, las cajas negras de los aviones se graban hasta las conversaciones. O sea, sí que explican cosas, ¿no? Sí. Esto es maravilloso, habría que profundizar también los términos de marketing y las cositas que esconden, los eufemismos. Has hablado de modelos acústicos. ¿Puedes explicar un poco, por si acaso? Clave de fa, clave de sol, no es verdad. Pues aquí, claro, cuando trabajamos con voz tenemos que trabajar con otra parte de la lingüística que son importantes de reconocer. Aquí en la parte del reconocedor de voz, o sea, la fase que pasa de voz a texto, hay diferentes modelos que nos ayudan a trabajar con la fonética y también con diferentes aproximaciones que nos ayuden a saber qué palabra, después de haber pasado tentativamente de este fonema que estoy escuchando de este texto. Bueno, lo estoy explicando a regolinchi, ¿no? Estás bien. Que es técnico esto. Sonido, efectivamente, sonido. De este sonido a este texto, luego, ¿qué es más probable que esté diciendo esta persona en este contexto, ¿no? Entonces son diferentes modelos que nos ayudan a tener con la mayor probabilidad o fiabilidad posible una transcripción en texto. Y luego están los modelos acústicos aplicados a la síntesis de voz, y es que la síntesis de voz es también un mundo maravilloso, que tenemos como diferentes modelos, que a veces se piensa que es una sola cosa, pero no. Aquí también trabajamos con modelos acústicos, o sea, trabajamos a nivel de espectrograma, de frecuencia sonora. De ahí luego nos pasamos a las características de la voz, y lo que intentamos hacer es que de ese texto obtengamos al final un audio, pues, o bien que imite a una persona en concreto, es decir, que imite no solo su tono, su timbre, sino también su entonación, las pausas, los silencios, todas estas características de la voz, ¿no? De cómo nos expresamos. Y además, pues incluso en los últimos avances nos ayudan a que ese audio, pues, que haya énfasis en ciertas palabras que la persona sabe que haría énfasis porque ese dato, esa palabra es la más importante en ese texto. Pues ahora hay incluso modelos de lenguaje que nos aportan ese valor y podemos conseguir pues cosas más naturales. Sí, interesante, perdón que interrumpa y me meta aquí, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, creo que ustedes también, es que al final nosotros evaluamos a personas hablando español pero que no son nativos. Con lo cual tenemos egipcios, rusos, franceses, de todos tipos, con lo cual me parece súper interesante porque es una de las cosas que más nos cuesta a la hora de evaluar, ¿no? Esos diferentes acentos, esas maneras de expresarse diferentes, la tonalidad y todo esto, cómo influye en lo que al final es la evaluación final, ¿no? Ese grading, ¿no? Que al final... Así que ahora hay cuestiones de patrones de L1 a transferencias de L1 a L2, ¿no? Sí.
Pero ¿te tenéis en cuenta los acentos o no penalizáis? No, efectivamente. Digamos que... A los franceses lo pasaría fatal, los indios también, digamos que holandeses. sí que se tiene en cuenta niveles más altos a la hora de evaluar, pero no es eliminatorio, por decirlo de alguna manera. Siempre recomendamos, pues, como trabajar la fonética, y siempre hay una pequeña recomendación de trabajo de la fonética, pero digamos que no ponemos el core de las recomendaciones en eso. Cristina, quizás quieres... Pues yo voy a empezar, sí. Bueno, pues yo como trabajo básicamente con empresas y administraciones públicas, es sentarme y ver qué posibilidades tenemos. Antes que nada, nosotros entrenamos la máquina desde, o bien con los Large Language Models, que son loritos escocásticos, que es por probabilidad, con lo cual ahí hay que tener especial cuidado, porque no lo podemos dejar a hay muchas alucinaciones, pero también muchas incoherencias, sesgos, etcétera, ¿no? Porque están entrenados con un montón de forocoches, ¡pum! Y ala, que eso me genera. Claro, para según qué entornos, sectores, farma, salud, etcétera, no se puede utilizar así. Entonces tenemos ese enfoque que se llama enfoque no simbólico, que son por redes neuronales, por probabilidad, de tal manera que pues va por porcentaje, ¿no? Por probabilidad. Si yo hago un prompt, una instrucción lingüística del césped pues me propondrá el atributo adjetivo verde, por probabilidad. No me pondrá horrorosamente feo o hará cosas de intensidad, ¿no? O pragmática, como hacemos los hablantes, de feo, repeticiones, pero feo, ¿no? Eso no te lo va a proponer nunca, ¿no? Por ahora, según qué contextos, ¿no? Tenemos ese modelo que es no simbólico, pero también luego tenemos el modelo simbólico, que ya personas cualificadas y que saben muy bien del lenguaje, traductores, filólogas, etcétera, pues ya anotan los textos y de forma supervisada, junto con sistemas que se llaman sistemas de expertos, como son ontología, redes de conocimientos, pues ya entrenan a la máquina de forma muy supervisada, con un corpus que sabe, ahí hay una alta calidad, ¿no? Porque cojo el corpus, la materia prima, ya hay calidad. Y básicamente se suelen conjugar ambos, no son descartables, ¿no? Por ejemplo, en IA Sports, lo que hacen en localizations, ¿no? En los 60 países en que opera IA Sports, lo que hacen es, vale, combinamos ambas fórmulas, y una persona tiene tres sistemas de validaciones, 3 fases de validaciones. Pues vale. Entonces, yo cuando me siento con un cliente, depende, oye, que queremos mirar la calidad del call center. Pues cuando se analiza la calidad del call center, normalmente se cogen 3.000 llamadas al mes. Claro, como es voz, estos sistemas entienden formato TXT. Entonces yo, a la hora del Lego, cuando un cliente me dice, no, mi input, que es lo que yo voy a introducir a la máquina, es audio, yo voy a tener que tener un Assistant Speech Recognition, un software que me permita pasarlo a texto, que es lo que decía ella. Oye, que no, que queremos analizamos eso pues según la calidad oye, queremos predecir si un determinado cliente se va a ir a través de la conversación, ¿vale? Y esto es lo que se llama en el sector, en telcos y demás, churn, ¿no? En términos en el argot, ¿no? La fuga, pues o bien lo puedo detectar como por la parte lingüística, como por la parte de interacción de analytics, ¿no? Cómo interactúa o cómo se comporta en los entornos de la propia empresa. No nos olvidemos que los datos, ahora es el boom porque se han dado cuenta que las empresas que el 80% de los datos son no estructurados de naturaleza lingüística. Entonces imagina, licitaciones, empresas, oye, que yo quiero licitar, quiero ver, analizar esta licitación y extraer información y analizar a ver si, pues yo a través de algoritmos de recomendación, oye, te tienes que presentar o no te tienes que presentar, ¿no? Aquí hay múltiples formas, o bien puedo hacer el resumen de lo que están haciendo todos mis competidores, ¿no? Que es una función que se llama summary, ¿no? Me hago un resumen, pues por ejemplo Narrativa, que lleva con soluciones de GPT desde el 2015, una empresa que lleva y que produce 2 millones de noticias al mes, bueno, pues hace resumen de lo que está pasando en los mercados financieros americano, asiático y europeo, ¿no? Y casi en tiempo real te sale el resumen, ¿no? Aquí, como lo relevante es quién está ganando qué o perdiendo qué, la sintaxis y cosas, otros niveles de la lengua no nos resultan interesantes, ¿no? Eso es summary, pero hay una funcionalidad que luego tenemos, lo ha dicho ella, clasificación. Oye, soy una gran empresa,
pues una aseguradora que recibe, pues puede automatizar también las reclamaciones, ¿no? Las reclamaciones que hago a la aseguradora, oye, vía email, la máquina te lee, te extrae y incluso te puede extraer el PDF, ¿no?, de la información y se automatiza ese proceso. Bueno, pues eso es clasificación, puedo clasificar, puedo resumir, puedo, algo que a mí me parece brillante, esta funcionalidad que se llama rewriting o paraphrasing. ¿En qué consiste? Cuando nosotros vamos a cualquier médico, vamos con zozobra, incertidumbre, desasosiego, porque algo nos pasa, ¿no? Y entonces vamos, nos sentamos ahí y lo que se suele hacer es que están media hora picando con 2 dedos, te lo imprimen, te lo dan y tú piensas que te vas a morir, porque tú no entiendes de jerga médica, no tienes ni idea. ¿Y qué hacemos como ser humano? Porque somos un poquito osados. Buscar, osados no, sados. Buscar en Google y entonces ya te mueres, fijo, porque no entiendes. Entonces lo que hace el paraphrasing es, que aquí trabaja el lenguaje claro con eso también, ¿no? Tú escribes en tu jerga que ahora yo voy a adecuar, ¿no?, como decimos en términos lingüísticos, voy a adecuar este mensaje para todos los públicos, para que lo entienda todo el mundo. Con lo cual yo digo, imaginaos todo el lenguaje jurídico, que no lo entiende nadie, que ellos van y por eso cobran lo que cobran, ¿no? Por eso tienen chamanes que hablan un lenguaje extraño. Que ahí toda la gente del lenguaje claro lo que está haciendo es espectacular, ¿no? Porque parte de las ayudas que nos recibimos según la TAIFE PYME, autónomas y pymes, no recibimos las ayudas porque no entendemos si podemos postular o no. Y lo más maquiavélico de todo es que tenemos que contratar a una consultora para que nos diga cómo tenemos que presentar las cosas. Y dices tú, he hecho un doctorado de lingüística, ¿para qué? ¡Para nada! O sea, es verdad. Dices tú, tengo que contratar... Bueno, es cosas que pasan y que suceden, pero gente del lenguaje claro no lo va a solucionar. Claro que sí. Eso podemos, y pues esta casa de paraphrasing a mí me parece una aplicación muy brillante, porque tienes accesibilidad de la información y la principal reto que tienen todas las empresas es la transferencia de conocimiento, la búsqueda. Aquí las personas de biblioteconomía y documentación deberían de estar ya más en las empresas, porque tienen la categorización de la realidad y del mundo, y no se les suele contar con ellas, porque muchas veces cuando nos sentamos, consultores, consultoras, con el cliente, que además yo muchas veces digo, tráeme a varios equipos, y yo ya saco las pipas y me echo a reír, porque resulta que se van dando cuenta y dicen, pues si ese lo estuvimos haciendo nosotros también, anda, pues no sé. ¿Por qué? Porque no hay esa transferencia de conocimiento. De hecho, la Comisión Europea está invirtiendo mucho en esa transferencia de conocimiento, que es el gran principal escollo, ¿no?, de esa accesibilidad de la información y hacerlo más ágil y ahorro de costes operacionales, porque imagínate una gran empresa está haciendo diferentes... o sea, el mismo proyecto en diferentes áreas, ¿no? Que dices tú, qué tontería, ¿no? Y aplicaciones, y luego pues cosas que yo utilizo pues ya en términos procedimentales, herramientas que, como os digo yo no me mancho las manos, yo hago a los demás trabajar, pues pero sí que tengo claro, pues oye, el input es en voz, vale, pues necesito yo un ASR. El input, oye, resulta que quiero automatizar financiación al consumo, ¿no? Imaginaos que vamos a un Walmart, no, he hecho la americana, a un MediaMarkt, vamos a un MediaMarkt y resulta que oye, pues resulta que siempre pedimos, pues como la subrogación de hipotecas, ¿no? Que siempre pedimos las 3 últimas nóminas, la tasación, último pago, etcétera, ¿no? Pues yo esos inputs pregunto al cliente, ¿cómo me los vas a dar? ¿En PDF o en JPG? Hemos dicho que las máquinas entienden en texto, entonces también voy a necesitar una cosica que se llama OCR, Optical Character Recognition, que voy a necesitar una herramienta, un software para que eso primero me lo extraiga y me lo ponga a texto, ¿no? Aquí hay un montón de oportunidades, gentes de humanidades, porque, porque como os digo, el 80% son datos no estructurados. Ahora las empresas, decíamos, ChatGPT, no, es que lo que pasa que las personas que están tomando decisiones, que tienen el dinero y con las empresas, lo han probado y se han dado cuenta del potencial. Entonces han empezado a decir, bueno, esto hay que aplicarlo ya, por ahorro de costes operacionales y también por simplificar procesos. Y en esas automatizaciones, pues por ejemplo, hacerlo mucho más rápido. Imaginaos que roban la moto, ¿no? Y que mandáis al seguro toda la documentación y todo. Y como lo han automatizado, en menos de una semana tenéis el reembolso de la moto. O sea, imaginaos, ¿no? Eso no solamente me permite a mí como cliente hacerlo más ágil y a la empresa digitalizar todo ese proceso, sino que además lo que estoy consiguiendo, que todas las empresas quieren, fidelizar al cliente, ¿no? Porque yo seguro que me vuelvo a comprar una moto
y voy a seguir contando con esa empresa, ¿no? Entonces, cualquier proceso es susceptible de automatizarse. Ahora bien, no todo necesito utilizar inteligencia artificial. Ejemplo, en una gran constructora, no voy a decir el nombre porque es muy importante y muy famosa, me siento yo con el zagal encargado, responsable encargado, y le pregunto, vamos, me dice, quiero automatizar los 4 reportes financieros anuales. Y dices tú, bueno, si quieres automatizar un proceso tiene que haber un volumen considerable de documentación, si no, estás perdiendo pasta, porque te van a cobrar mucho. Y además para entrenar a la máquina voy a tener que entrenarla, voy a necesitar mucho corpus, ¿no? Entonces, pero lo primero, si vais a trabajar en ventas, lo primero es escuchar a ver qué quiere. ¿Qué quería esta persona? Fardar. O sea, fardar delante de la comisión del Executive Board, ¿no? Y que el Executive Board, al llegar ahí a las reuniones, dijera, Alexa, resumen de tal cual. Entonces, ahí no hace falta inteligencia artificial, pero sí que yo quiero ayudarle, ¿no? Y yo quiero ganar pasta. Claro, que él sea feliz, porque si él es feliz, yo soy feliz. Hace falta solo inteligencia. Inteligencia, como decía Gloria Fuertes, a palo seco. Como decía Gloria Fuertes, inteligencia a palo seco. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, pues mira, aquí se me ocurre que las personas que están redactando el informe, que te hagan unas fax, un resumen ejecutivo, o que te hagan unas fax, de tal manera que luego llegamos a Alexa, porque es lo que quiera utilizar una Alexa, y ya os presenta la amiga de Monaceros, y que os entrene la Alexa, y ya está. Eso sí, internamente tú véndelo como te dé la gana, pero si vas a decir que es inteligencia artificial, no me menciones, porque aquí lo importante es la honestidad, ¿no? No, tú ríete, pero yo he visto vender cada cosa, te dicen, ¿es inteligencia artificial? No, es una señora en Murcia contestando WhatsApp, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Sí, yo conozco a una señora que se montó la startup diciendo, ¿es inteligencia artificial? Y estabas contestando ella la pobre todo el rato. O sea, he visto cositas. Bueno, así empezamos casi todos, ¿eh? Claro, que yo lo entiendo, que yo lo entiendo. El mundo, la naturaleza startup es así, sky is the limit, pero no, o sea, hay que ser honesto porque al final es que te acaban pillando. Entonces yo le dije, si tú vas a vender como inteligencia artificial, no digas que somos proveedores. Si vas a admitir y decir, no, son unas fax, pues vale, genial, nos mencionas. Entonces aquí también hay que jugar mucho en el conocimiento, también saber hacerle ver al cliente las expectativas, entender las expectativas y también hacerle ver el potencial y las limitaciones, que no todo es automagicación, y que si entrenas esto para que entienda facturas, no le puedes meter notas de poder para que tenemos luego que entrenar las notas de poder, y no solamente en el español, o sea, cuando llegamos y preguntar ¿qué idiomas y qué países? O sea, ¿en qué idiomas y en qué países? Porque ahí ya tengo que la parte de variedad diatópica interviene, no es lo mismo como que tú estás, como estás tú, ¿no? Pues toda esta parte de variedades diatópicas. Y eso es lo que hacemos. Para pasar el rato. Claro. Madre mía, Cris. Yo es que, o sea, muchas de las cosas que has comentado, claro, yo también las he vivido porque al ir a distintos clientes es que es nuestro día a día y me representa, te entiendo. Nos hacemos una agrupación. Estoy siguiendo tus vivencias de cerca, sí. sí. Entonces, bueno, a ver, al final, como trabajamos con muchos sectores diferentes y con muchos tipos de documentación diferente, yo creo que lo que has comentado antes, Cris, es fundamental y es un poco por donde yo intento siempre ir o desde donde yo intento partir, que es, vale, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿cuál es tu objetivo de negocio? Y no perder de vista eso en ningún momento para que sobre eso tratemos de construir. Si no hay ningún objetivo de negocio concreto, que esto pasa mucho, porque es, quiero utilizarla sí o sí como sea, la siguiente opción más adecuada es empezar a hacer esa reflexión que comentabas antes, Cris, de, vale, ¿cuál es la información que yo tengo? ¿Cuál es la información de ese 80% que se genera no estructurado? ¿Qué tipo o qué naturaleza de documentación o de textos tengo yo o que pueden terminar en textos si son llamadas o otro tipo, de forma que pueda empezar a trabajarlo con ello? Y de esa información que tengo generada, cuáles son las volumetrías, cuál es su naturaleza, cómo de aleatorio es lo que sale ahí, porque claro, digamos que al final para conseguir que un sistema automático sea un gran modelo fundacional o sea un modelo más pequeño como los anteriores, tiene que haber cierta cadencia de probabilidades, ¿no? Donde tiene que haber cierto patrón o cierta lógica para que funcione como yo espero que funcione. Si es algo totalmente aleatorio no voy a conseguir capturarlo, ¿no? Entonces es muy importante entender cuáles son esas fuentes y sobre ya esas fuentes, si
no tengo claro el objetivo, pero tengo esas fuentes, puedo empezar a construir algo que quizás pueda tener sentido y que pueda hasta sorprenderles en que tenga un impacto positivo en el negocio. No lo han visto venir, no han visto venir usar documentos legales, no han visto venir analizar las licitaciones o no han visto venir algo más colateral, pero que puede ahorrarles muchísimo tiempo, ¿no? Esas son como las dos vías. Y luego, así como de hot topics que nos estamos encontrando y el fundamental que ya estamos como cansados de contarlo, porque además la expectativa versus la realidad es muy grande, que quizás lo comentemos después, es todo lo que tiene que ver con buscar o consultar información. Que ya no es, porque la expectativa es un Google que tú le lanzas una pregunta sobre la documentación y me responde exactamente lo que yo quiero basado en millones y millones de resultados. No es tan trivial hacer todo el sistema. Un poco lo que comentabas antes de la gente cree que es un solo modelo. En realidad el proceso, desde que yo lanzo una consulta en lenguaje natural sobre un conjunto de documentación, que puede ser, como dice Cris, documentos legales, pueden ser licitaciones, pueden ser incluso transcripciones, todo lo que tenga que ver con gran conjuntos de textos, yo puedo lanzar documentación técnica, nos ha pasado mucho también. Lanzo una pregunta, esta tarjeta de tipo no sé qué se puede enganchar en un rack de este otro tipo, como algo muy concreto, y detrás de eso pasan muchas cosas y hay muchas piezas, como comentaba Cris antes, de no solo Lego de capacidades, sino eso, también piezas de puzzle de tecnologías, de cómo conecto yo cada una de las cosas para conseguir que el camino entero, desde que entra hasta que sale el dato, funcione, ¿no? Entonces, en esas piezas, en este caso la búsqueda, hay muchísimos modelos diferentes, que por cierto, otro grandísimo reto que nos hemos encontrado es que en esos pequeños modelos por el camino, para convertir esa consulta a números, esos números, ver cómo de diferentes son respecto a otros números que tengo en la documentación, para encontrar esa similitud y poder generar una respuesta coherente y no contestar algo completamente diferente a lo que acabo de decir, esos modelos hasta hace no tanto no funcionaban bien en español. Sí. Ha sido como muy doloroso, porque la mayoría de las veces lo que hemos tenido que hacer es hacer un paso adicional, como comentábamos en las partes manuales que había 5, pues en este caso 2 pasos extras, que son traducir a inglés, hacer todo el proceso, volver a traducir a castellano y ya generar la respuesta, ¿no? Entonces, realmente parece más simple siempre de lo que es, y hay muchas piezas de tecnología. Claro, comentabas antes a media, ¿cuáles son las tecnologías o las aplicaciones que usáis? Claro, yo uso todas las de IBM, como es lógico, ¿no? ¿Qué voy a contaros yo? GPT es mi enemigo, ¿no? Pero bueno, al final sí que son el mismo tipo de tecnologías que comentabais antes, solo que en mi catálogo están las de IBM, ¿no? Pero sigue siendo súper necesario montar ese puzzle de piezas que estén conectadas entre sí, que funcionen y que funcionen bien en español, que no es tan trivial. Las de IBM están muy bien, pero en Hugging Face, que es una comunidad, sí, ahí tenéis un repositorio, sí, que es la comunidad que comparte, sí, todo eso. Hugging Face, fácil, como Hugging Face. De abrazar y caer. Tenemos, de hecho, es que hay 2 vertientes. Hay también de open source, de NLP, que hay muchas de ellas que están publicadas en Hugging Face. Es que Hugging Face es como la gran biblia del open source para NLP. Tenéis repositorio de modelos, la comunidad comparte conocimiento. O sea, yo desarrollo, lo comparto. De hecho, Manu Romero, que ha estado trabajando en narrativa y luego estuvo trabajando en otra, él ha desarrollado solito, ¿cómo? Libre, eso que no me acordaba, como 450 modelos él solito, y se lo ha subido, etcétera, y lo comparte gratuitamente. Es un espíritu pues muy maker, muy de open source. Sí, total. Luego, aparte de eso, como comentaba, está toda la parte de herramientas comerciales, que igual hasta lo habéis oído porque también son muy famosos, que están debajo del paraguas del nombre, que se llama Watson, que fue el primer presidente de IBM, y todo lo que tiene que ver alrededor de estas piezas de inteligencia artificial caen debajo del paraguas de Watson. Entonces hay Watson para speech to text, toda la parte de speech analytics, de text to speech, todo lo que tiene que ver con modelos más pequeñitos, que funcionan muy bien, por cierto, para hacer clasificación de textos, para hacer extracción de entidades, para hacer más tratamiento léxico de la información, y luego toda la parte, como comentábamos, de la serie de modelos de lenguaje más grandes de Granite, que también son de IBM. Ahí no está Watson, pero tiene otra historia anecdótica súper rápido, y es que el director de investigación a nivel internacional de IBM es súper amante de los minerales. Así que todos los nuevos nombres de los modelos fundacionales tienen que ver con minerales y rocas. Entonces, claro, no es muy compatible con Watson, pero bueno, hace que también sea un poco diferente. O sea, que esas son...
Granite es uno, Ah, Granite. la serie Granite es uno de los modelos fundacionales, la serie Slate es esa que tiene los modelos más pequeñitos y que tienen que ver con NLP. ¿Están en Hugging Face? Los Slate creo que no son open source, pero los Granite sí. Sí, de hecho hay varios y hay de distintos tamaños, porque una de las cosas también que IBM lleva defendiendo desde el principio y como a mí me resulta muy curioso porque veo que los clientes como que han ido y están volviendo, ¿no? Y en esas reflexiones que IBM desde el principio ha defendido mucho y ha protegido mucho o tratado de proteger contra esas alucinaciones y contra esos grandísimos modelos con tantísimos billones de parámetros y tantísima información en la que nos perdemos, ¿no? En un mundo, en un mar gigante, no somos capaces de controlar exactamente qué es lo que pasa y no es que en uno más pequeño lo sepamos absolutamente todo, pero está claro que es un poco más fácil de controlar. Entonces, en esta serie de Granite hay de distintos tamaños, hay algunos mucho más pequeñitos que funcionan muy bien para tareas concretas, como por ejemplo la parte de clasificación o la de extracción de entidades, que son muy específicas y a veces hacen falta para conectarlo con sistemas de reglas o para implementarlo en algún proyecto, y luego un poco más grandes, pero nunca llegando a tamaños tan inmensos como pueden ser GPT o como pueden ser Gemini o modelos que son un poco más grandes y que el propósito son más de propósito general, por así decirlo, pero sin embargo la idea que hay debajo de los Granite es que se puedan utilizar para cosas más específicas, para tareas para las que funciona muy bien, que están documentados, de tal forma que lo tengamos un poco más controlado dentro de lo poco que se puede controlar este tipo de respuestas. Igual como preguntar, pero... Sí. No, Irene, yo también tengo una pregunta, tengo que hablar de lo mío. ¿No tenéis licencias para los estudiantes de lingüística computacional, de Watson y demás? De hecho, ¿Unas sí. cuantas licencias? De hecho, sí. Lo hablamos después, Amelia, porque tenemos una directora que lleva la relación de las universidades y uno de los grandísimos proyectos, y bueno, lo podéis apuntar también, una de las grandísimas plataformas que IBM ha desarrollado a nivel de educación se llama Skills Build, y la idea que tiene IBM es precisamente acercar y democratizar todo este tipo de tecnologías que están súper mitificadas y asociadas mucho a nivel corporación para que se puedan formar. Entonces, dentro de la plataforma Skills Build, que es gratuita y que os podéis registrar, se pueden ir haciendo distintos cursos para ir aprendiendo distintas capacidades de estos. Sí. Vale, pues me ponga un par de docenas de licencias de Watson para mí. Oído cocina. Any last questions? I don't know whether I missed something, but I have three questions, if I may. One in general to everybody, and then one specific to each one of the speakers. So the general question is, maybe you mentioned this, but as I showed this morning in my presentation, the large language models do not always work better than the deep learning models, which are smaller. And I showed many examples, and I think the teachers mentioned this as well. My question is, because all the customers are obsessed with AI, everybody speaks about AI. I mean, people are so obsessed that they are really becoming unrealistic. My question is, do the customers know No. that large language models and generative AI... They don't know artificial intelligence. So Neither. it's not suitable for every task. It's suitable for something but not for everything. They don't know artificial intelligence neither. So they have to be educated to start, yes? Evangelization is the first Yes. step, yeah. Yeah, but even going further, maybe it's not necessary, not only artificial intelligence like generative one, but non-artificial intelligence. Like maybe with rules, you go much better. Yes, I showed this morning several studies where on some of the studies, even rule-based approach is better. Sure. And they don't know that they have to have data governance first. Yeah, exactly. Es que And then I have two more questions. they have keywords. Yeah. They talk with you and said to you, speak using keywords. We actually Keywords. Te vas soltando. we actually did some challenge in a client because they were like Lucid bingo. that's funny. They were like really sure that using generative AI they would be like their process in classifying classifying complaints would be much better instead of using machine learning, like traditional machine learning. So we didn't think that, and so we developed both approaches, and in the end, machine learning was way better than generative AI. And so in the final presentation, there was
lots of silence, like they Something were like that, amazed. because I have similar results, and I'm not in favor of using large language model for everything. No, of course. So I have two more questions. One for you. Your name is Nieves. Nieves, sí. So, and then I have a question for Raquel as well, if I may. So you mentioned that you developed, if I understood correctly, you developed something based on Alexa to actually adapt to the speaker depending on what they are talking about, the conversation. So my question is, do you do it also for video or only for non-video? Because if you do it for video, my question is, do you have the technology to follow the lips? Because what's very important is not only to imitate and adjust the voice, but also to show that the lips are the same in the language. Yeah, that's a good question. When building applications for Alexa, we don't use video. We are only using voice or multimodal responses in terms of the user is able to click on some buttons and read some information on the screen. But as you were saying, we with the synthetic voices, we have developed a solution in which you can use your voice in another language. If, for example, you could be listening to me with my synthetic voice speaking to you in English, no? In this situation, we inventing words, dubbing, we dub content only with the voice lawyer. We don't use lip sync, and we don't modify the face of the user speaking. This technology is also a technology that is evolving so fast. There are several applications that try to maintain the movements of the lips, and also not only the lips, but the muscles near the eyes and so on. But we are not building that kind of technology. That's completely a different technology, no? You will be talking about face recognition or something like that? Yeah. Or is, Yeah, it's not only face recognition, but you have to train the model with several images of your face and synchronize that with the phonetic and text. So it's complex. Yeah. Very En complex. here, for the audience, para la audiencia, hay que tener especial cuidado, porque si utilizamos plataformas como Hey Jane, que yo subo mi vídeo y me lo convierte, salgo yo hablando alemán, que yo alemán hablo a partir de la sexta cerveza, no es alemán, se queda con mi voz. Mi voz es un dato biométrico muy relevante, o sea, tener especial cuidado con usar plataformas, because there are biometric data so relevant, and they can hack your voice and they can hack things. Yes, it's like the people that Libby, venga, dame 3 bitcoins. Yeah. Digo, oh, I have a final question for you, and I'm sorry for the too many questions. You mentioned that you do different tests. So, do you do only closed tests or do you do open tests? Do you actually let the people write free text and then analyze it and score it? This is actually what we do. I mean, Like essay scoring? exactly, yeah. Do you do this as well? Yeah, we do. We correct basically open format questions, like what did you do last summer? And we have 2 different students that can have a completely different answer, but both can be right. Do you use completely automatic scoring or do you have one human judge and one machine, and then if they coincide, then you accept it? How do you do it? We started with a woman in Murcia, as Cristina said before. We started doing manually. Then we get some patrones. I don't know how to do that. And then we automatize everything. And now we are in a phase where the teacher only check that everything that we have correct is okay. So, but we have moved from a very manual perspective to I hope one day 100% automatically. With that, don't think that will be possible, but yeah. I need to speak to you about the project I've been doing for the United States for 20 years. For sure. The National Board of Medical How about that? Examiners. Thank you. We've automated their medical licensing. Raquel, ¿te tocaba a ti? Sí. Bueno, recupero un poco lo que estabas diciendo tú, que me ha encantado porque lo has explicado muy bien. Primero, que me encantaría un debate sobre
modelos grandes, modelos pequeños y específicos, que eso estoy segura de que todos podemos tener diferentes opiniones, pero por otro lado esa idea que dices del puzzle y de cómo luego traducimos todo eso a que un dato que sea satisfactorio para la persona o el cliente con el que estamos trabajando, ¿no? Como os decía, nosotros empezamos desde algo muy manual, muchos profesores corrigiendo de forma, yo la primera, corrigiendo mano a mano, de ahí sacamos unos patrones, por supuesto de forma coherente con el marco común de referencia europea de las lenguas, de ahí sacamos la parametrización, es decir, cogimos todo lo que tenemos en la mente de los profesores y de los lingüistas, lo tradujimos a máquina, a lenguaje de máquina, y ahí empezamos a automatizar, ¿no? Durante todo este proceso hemos utilizado 1 millón de estrategias, de herramientas, perdón. Hay gente muy lista en el mundo que está haciendo cosas maravillosas y que sería absurdo empezar a construir de cero. Lo que sí nos ha permitido durante todo este tiempo utilizar estas herramientas, porque bueno, en un examen, por ejemplo, si tenemos un writing, tenemos que corregir desde que el alumno esté contestando a lo que se le pide, que esté en el formato, si es formal o informal, de lo que se le está pidiendo, la estructura de la respuesta que ha dado, si es un mail, si es un artículo, si es un essay sobre algo más científico, si está hablando un análisis sobre gráficos. Luego ya pasamos a la parte más conocida como corrección por todos, de utilizar gramática correcta, el vocabulario, sabemos si la puntuación, toda esa parte. Luego además la conjugación lexical, o sea, si está hablando bien, si utiliza bien, bueno, 1 millón de cosas, y como comprenderéis, o sea, hay 1 millón de herramientas ahí que hemos utilizado todas. Lo que esto nos ha permitido es a crear una base de datos lo suficientemente amplia para nosotros, que aquí es donde tendríamos un modelo más específico, que es nuestro, que a nosotros nos sirve de mucho, pero que seguramente si os lo pasa a vosotros no os sirva de nada, ¿no? Ahí es donde ya hemos empezado a aprender. Primero empezamos con reglas y hemos ido evolucionando, y es lo que nos ha permitido a que a día de hoy la máquina, en esa parte de corregir, lo hace casi de forma automática, pero luego nosotros tenemos el otro reto, que es la evaluación, ¿vale? Que es como 2 cosas distintas, es decir, todo esto que hemos hecho, estas 50 cosas que hemos hecho de un texto así, ¿cómo se traduce en un B2, en un B1, en un A1 más o en un... ¿no? Entonces todo eso lleva otro proceso totalmente distinto, que es el de desgranar el marco común referencias de las lenguas o el estándar que cada uno considere, cómo lo ligas al tipo de vocabulario que está utilizando, a los errores que ha cometido, cómo parametrizas cada error, cómo funciona, y en función de eso el input que le da. Entonces, yo creo que es una cosa que hablaremos más adelante, que a mí sí que una de las cosas que más me duele del uso de la inteligencia artificial, o de cómo todas estas herramientas que hoy tenemos a mano, todos, que por suerte las tenemos, ¿no? De poder utilizar esta inteligencia artificial, ha desprestigiado de alguna manera todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para que una herramienta como cualquiera de las nuestras dé el dato que tú tienes, ¿no? Porque efectivamente todos pensamos que es como que le dices: ChatGPT, te voy a dar este examen, quiero que me digas en qué nivel está, y dame errores, y dame no sé qué, y es que lo mejor es que te lo da, o sea, es que es la realidad. Ahora, eso funciona, eso es real, eso está acorde a lo que tú quieres, te está dando la respuesta que necesitas, todo eso lleva un proceso detrás que obviamente es muchísimo más complejo. Entonces a mí me da un poco de pena, ¿no? Que como que de alguna manera no se entienda realmente todo el trabajo que hay detrás de... ni machine encaje de bolillos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, bueno, también es una de las cosas que... Sí, ese es la siguiente, efectivamente, ¿no? El siguiente problema que queríamos evocar aquí, los retos que vosotros encontráis en vuestras empresas para penetrar en los mercados españoles y en los mercados en español. Porque en diferentes ocasiones ha salido el problema de que no saben, es que no entienden, es que no saben lo que quieren, no saben lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿qué problemas encontráis a la hora de penetrar en los mercados comerciales, institucionales, ciudadanos? Sí, Cristina, tenemos solo 20 minutos. Abrir el melón de la administración pública es complicado. Sí. ¿Qué, le doy yo? Sí, vamos. Venga. A ver, yo creo que el primer reto está asociado a las expectativas, ¿no? O sea, clarísimo, es que lo estabas diciendo. Sí. Es que creo que el hecho de que haya no solo los avances, que los está viendo, y efectivamente hay un potencial enorme en cómo está avanzando la tecnología,
y en lo que nos vislumbra, ¿no? Esa propia tecnología, lo que va a ser capaz de hacer en no muy dentro de poco. Pero es que eso que se muestra no significa que luego sea productivizable. Lo voy a llamar, una cosa es a nivel de usuario y otra cosa es que eso sea una solución real para tu caso de uso real en un contexto determinado bajo tus requisitos y tus circunstancias, ¿no? Que empezamos ahí a poner pegas, ¿no? Entonces, que parezca que se puede hacer no significa que luego te vaya a... Que te pidan el presupuesto y te digan... Claro, eso por un lado. Pero si claro, con ChatGPT lo hago yo. Efectivamente, y luego eso, al final, esto no deja de ser, si nos vamos de la capa de nivel de usuario, de vale, yo uso ChatGPT para pedirle no sé qué cosa y me da esto como respuesta, si pasamos de la capa de usuario a la capa de, hola, yo como empresa te estoy ofreciendo una solución a tu problema, esto es un problema de ingeniería. O sea, esto hay que definir muy bien qué hace falta, poner esas piezas y que sea la solución que tú quieras. Esto es un coste, esto no es mi licencia mensual de ChatGPT a 20 euros al mes. Esto es un montón de gente trabajando, más luego una infraestructura, una serie de cosas que hay que hacer. Muchas veces implica entrenar modelos con tus datos, eso también implica un coste. Y que no solamente es el hacer, es el conocimiento que tiene la persona. Efectivamente. Que eso es lo más, porque es que parece como que eso no se cuenta nunca y es como, joder, necesita la gente muy especializada y que sepa mucho. Efectivamente, y aquí ya lo podéis ver, ¿no? En tal cual en nuestra conversación, o sea, no es solo ingeniería informática o ingeniería software, ingeniería de telecomunicaciones, sino también es conocimiento lingüista especializado, y ahí eso ya lo vamos a mencionar seguramente después, ahora mencionaremos en qué área, pero también es a nivel de proyecto, de producto, de creación de una solución. Incluso hasta quien te lo vende tiene que tener conocimiento de cómo ayudarte a ti a transformar eso que necesitas, si es que necesitas algo en una solución, ¿no? Entonces el tema de la expectativa y luego del dinero que se está dispuesto a pagar para resolver ese problema, eso es una de las limitaciones muy, muy fuertes, ¿no? Además, yo diría que está asociado la capacidad de resolver ese problema. Creo que tampoco hay tanto conocimiento de lo que la tecnología es capaz de hacer, ni nosotros sabemos de qué es la tecnología capaz de hacer y resolver, ¿no? Entonces todavía nos queda como mucho trabajo de entender y de trastear con los avances y con los datos que tenemos para ver qué podemos obtener, ¿no? Y yo creo que... Sí, yo salía en la línea de todas mis compis. Lo primero, las personas. ¿Qué equipo? ¿Hay conocimiento? Bueno, lo de lingüístico parece de primero de parvulitos, pero os contaría 1000 anécdotas, 1000 cosas y no estaríamos aquí, vamos, terminaríamos cerrando bares por aquí. Lo que sí que es bueno, que esta tecnología, de diferencia de otras, es que a las personas de humanidades, a las humanidades le da un valor protagonista, o sea, le está dando un valor protagónico que antes no se le daba. Eso es maravilloso, porque ahora hemos entendido que como no hay regulación, tiene que haber ética. Entonces, ¿cómo empiezo a establecer esa ética en el diseño? ¿Cómo empiezo ahí tenéis Fairness, ¿no? Sí. Que es una herramienta de IBM que tú introduces el corpus y te dice esto está sesgado, esto no, ten cuidado. O Teodora, que lo ha lanzado Ricardo Baeza Yates, siempre se me olvida, digo Yates y es Yates. Ricardo Baeza, igual, subimos el corpus y me dice, mira, esto está sesgado o no. Tenemos herramientas que nos permiten ver cuán sesgado está nuestro corpus, nuestra materia prima. Eso es lo primero, o sea, las personas, qué capacidades tienen, con qué equipos voy a trabajar. Si las personas que están tomando decisiones se lo creen y tienen dinerito, porque aquí nos marean mucho y cuando llegas le dices una prueba de concepto, ¡ay, 50.000 euros! Pues si no el ChatGPT me hace esto. Total. Luego, ¿qué pasa? Que hemos hablado de sesgos, pero también la regulación, no hay transparencia. Es indignante, pero indignante, nosotros aquí hay entorno académico, que no se mencione las fuentes. O sea, esto en el entorno académico sería inviable.
O sea, que yo escribiera mi tesis doctoral sin mencionar ni bibliografía, ni webgrafía, ni nada, ¿no? Imaginaos. Pues esto es lo que está haciendo estas herramientas. No están mencionando, están chorizando el conocimiento y lo peor de todo es que no lo ponen luego al servicio público, porque si dices, es que lo chorizo, pero luego lo ofrezco al mundo, ¿no? Pues no. O que usan datos robados. O datos robados, claro, está bien. Pues, o datos, peor aún, que la gente no sabe que no puede introducir datos confidenciales, que luego te los chorizan, ¿no? Y que tampoco estamos hablando de ChatGPT. IBM tiene herramientas maravillosas, pero tenemos también Vicuna, tenemos StableLM, que son Large Language Models de open source, que son igual de eficientes que incluso Vicuna. Yo puedo decirle, esta opción me ha gustado más que esta otra, con lo cual, lo mismo que a mí me está explotando Google para entrenar su maquinica, para decirme cuántos pasos de cebra hay aquí, yo le estoy entrenando la máquina gratis a Google, ¿no? Pues también estoy ofreciendo a la comunidad pues ese conocimiento, ¿no? La parte regulatoria, esto es es que es necesario, pero no interesa, por lobby, por lo que sea, no interesa. No tenemos, de hecho el propio gobierno no cuenta con infraestructuras propias. A mí, IBM, maravilloso, ¿eh? Pero es que tuvimos un PERTE de la nueva economía de la lengua, 1.100 millones y 400 se acabaron en ENISA. Pues yo, como miembro, como parte, como emprendedora, me indigna. O sea, que 400 millones se hayan ido a ENISA y no se haya impactado en todo el tejido, el ecosistema. Vamos, cuando se lanzó, ¿os acordáis de septiembre? Ahí en Alicante, pues que podíamos, se puede hacer, y luego se ha hecho tanto. Y al final tenemos que competir con lo de fuera, con los recursos. O sea, y tú búscate la vida. A pulmón. Y se te olvida un dato que como no hay lenguaje claro no entiendes y puedes optar a la ayuda. O sea, ese dato es muy importante, claro. O sea, claro, el acceso, el crecimiento, la financiación, o sea, las startups, las pymes. Necesitamos financiación. Has dicho administración pública, pues es que es muy complejo. O sea, las personas que trabajamos, pues si puede ser el último cliente que podamos tener. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del PERTE o en otros casos, nos hemos encontrado que quien toman decisiones no tienen ni idea, confunden un corpus con un modelo, por ejemplo. Y claro, yo me llevo las manos a la cabeza y digo, y esta persona está tomando decisiones, ¿con qué millones se hace con esto? Pero esto será en la lengua, en inteligencia artificial del español y lenguas cooficiales, como será en muchas cosas. Entiendo que es muy difícil de asumir, ¿no? Entonces necesitamos personas cualificadas que tomen decisiones. Esto es como cuando a mí me preguntan, me acuerdo una vez en una comisión europea que me dijeron, ¿qué se necesita? What we need for smart cities? Y yo, smart leaders. O sea, claro, necesitamos, claro, ¿qué necesitas tú para, pues esto igual, para proyectos inteligentes necesitamos personas inteligentes, no inteligencia artificial, personas inteligentes que sepan y que conozcan ese área de dominio y que puedan tomar decisiones. Porque aquí las personas flipan cuando empiezas a hablar pues, de tus soluciones, de las soluciones IBM porque lo conoce todo el mundo, pero narrativa, Prompsit, Vitext, o sea, un montón de empresas que hace años que llevan en el mercado, que facturan para Google, Amazon, etc., y no las conoce nadie. Entonces, como se dice en Zaragoza, a mí me hace duelo que no toda esa millonada hubiese ido a parar a esa financiación, esa inversión porque dices, el inglés, claro, pues si tú no estás invirtiendo en aquellas empresas que están desarrollando corpus de calidad en español, pues es muy complejo, ¿no? Nunca voy a poder competir contra un Google, contra un Amazon que tiene una millonada y que invierte en un equipo de lingüistas computacionales, etcétera, ¿no? Que trabajan más en inglés, ¿no? Y yo creo que va esto de personas siempre, va de personas. La tecnología es lo de menos y hay que regularla, lo importante, regularla y dar formación a todos los niveles, tanto educativo como empresarial, pero acompañado siempre del pensamiento crítico. Esto siempre yo lo defiendo, que vuelva la filosofía a las aulas, ¿no? Muy importante. No, que vuelva la filosofía a las aulas, que no podemos tener cuarto de filosofía, en cuarto de la ESO, historia de la filosofía, sin ninguna mujer filósofa, para empezar, ¿no? No tenemos filosofía, no tenemos ese espíritu crítico, etcétera. Debería desarrollarse en todas las edades.
en todas las empresas que haya un código deontológico. Que si la Escuela de Ingeniería Informática, el colegio, perdón, tenéis un código deontológico, pero es general, no es de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, cuando doy clases en el ISDI, etcétera, a personas que van a liderar equipos de inteligencia artificial o data, digo, es que claro, tú vas a un equipo y le dices, sé buenas personas. No, a ver, ¿qué líneas o qué directrices tengo que seguir para saber que yo estoy intentando poner foco que la inteligencia artificial, el producto o servicio que estoy desarrollando es justo, inclusivo y ético? O sea, claro, ahí ya pues tengo que saber un poquito de leyes. Saber un poquito venga, vamos con mi equipo a decir, venga, esta solución la vamos a testear aquí, 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 y vamos a evaluar, primero, a cuestionarle el input, el corpus que sí tengo, si puedo cotejarlo con otros datos, ¿no? Open data, que se llama, ¿no? Decir, oye, mira, puedo ir al catastro, puedo ir al NIE, ¿no? Para extraer información y casar o validar esa información. Puedo hacer muchas más cosas, ¿no? O ya también estar preparado si yo lanzo al mercado una solución, pues como le pasó a Google Fotos, ¿no? Que claro, como en reconocimiento facial fallan muchos más escopeta que en una feria para personas negras, ¿no? Porque como no hay en los equipos personas negras, pues nada, pues ahí antes de lanzarlo, cotejar y testearlo, ¿no? Que muchas veces no sé qué. Bueno, en Google Fotos lanzó Google en beta y etiquetaba a las personas negras como gorilas. Y os podía mencionar un montón de ejemplos. Aquí hay un documental buenísimo que habla de esto, que se llama Coded Bias, sesgos codificados, que habla de todo, de cómo se lanzan al mercado soluciones, porque como no tengo regulación, no soy un juguete, ¿no? Si yo lanzo un juguete al mercado, tengo que pasar una serie de protocolos legales. Pues aquí no, aquí lanzo yo la inteligencia artificial, que luego los zagales de Almendralejo cogen y me generan con esto un deepfake de sus compañeras en situaciones pornográficas, que ojo, esto no es la tecnología, esto es alguien, un ser maligno, que se le ha ocurrido esta idea tan de una gran que tan horrorosa. Pero volvemos a la ética. Sí, es lo que decíamos, qué miedo la inteligencia artificial, qué miedo las personas lo que son capaces de hacer con ella, ¿no? Y la estupidez humana, la estupidez y la maldad humana, o sea, porque alguien decide. O sea, se ha vendido la inteligencia artificial como un chuki que va por ahí correteando. Sí. Y luego también habréis oído estas cartitas que han escrito Elon Musk, Juan Luis, José Luis, gente del Silicon Valley, que escriben cartitas hablando de la inteligencia artificial en un futuro. Esto es un juego, una estrategia de ethical washing. Esto es un truquito para que tú te fijes en el futuro y no te fijes en el aquí y ahora. Si tan preocupado estás, Alma, Mars and Company, auditaros qué estáis haciendo aquí y ahora. A quién estáis vendiendo datos, ¿no? Y qué cosas estáis haciendo. Ser transparentes, pasa que aquí hay una opacidad que no interesa. Y habréis oído aquí también ejercicios de ethical washing de ahora Instagram está utilizando, voy a utilizar yo, y eso me hace una gracia, es que te parece entre tierno y patético, ¿no? Ver amigas y amigos que de repente ponen yo no autorizo que Instagram utilice mis imágenes. Y dices tú, llegas tarde, Antonia, llegas tarde, José Luis, que tú somos leo y acepto en Facebook. Ya lo dijiste, utilizas WhatsApp, Facebook, Instagram, vamos a decir que tú... venga, va, por favor. Pero aquí nos falta formación y también formación, regulación y ética, es básico. Luego hablaremos de formación, efectivamente, y creamos una escuela para todos los mandos, incluidos consejeros de las comunidades, vicerrectores, evaluadores de proyectos, ¿vale? Para que empiecen a entender. Sí. Irene, a lo mejor Irene, ahora que... Sí, o sea, yo voy a ser muy breve porque es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis comentando, pero por compartiros un poco la vivencia que estamos teniendo desde mi perspectiva cuando nosotros vamos a clientes, que como os decía antes, ¿no? IBM ha sido tremendísimamente inflexible desde el principio con esto que estamos comentando. Tan inflexible, ¿no? Que ha habido muchas veces, y me ha pasado muchas veces delante de clientes que me han dicho 20 euros GPT, me da igual lo que me vayas a contar, me da igual que sea transparente, me da igual que sepa de dónde vienen los datos, me da igual que tus datos no tengan sesgos, me da igual todos los diferenciales, ¿no? En este sentido que te puedo contar porque tengo la solución en la palma de la mano, ¿no? Entonces esto lo he vivido mucho, tanto a nivel, como comentabas Cris, es que me viene al pelo, tanto a nivel de sesgos o a nivel de transparencia como a nivel de regulación. Claro, si el discurso maduro y el discurso que es más cercano a lo que tendría que ser una realidad corporativa es
Primero, asegúrate de que tus datos están bien gestionados, de que no tienen sesgos, de que están bien gobernados, de que sabemos quién tiene acceso a qué y cómo. Cuando yo ya tengo eso, antes de arrancar un caso de uso en el departamento A y en el departamento C, que no sé ni siquiera qué se está haciendo, ten una solución que es lo que nosotros vamos a contar a los clientes, porque es una de las patas que tiene la parte de Watson, que es la parte de gobierno no solo del dato, sino de la IA. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de, cuando se arranca un proceso y a alguien se le ocurre una idea maravillosa para empezar a utilizar estas tecnologías para algo concreto, que no se pongan a hacerlo sin más, sino que se haga una especie de solicitud o una especie de formulario en el que se rellena y también invita a la reflexión de para qué se va a utilizar, qué tipo de información se va a utilizar, si hay personas involucradas en la consecuencia de las decisiones, un poco que también está muy alineado, ¿no?, con el EU AI Act, pero que tiene muchas evaluaciones de riesgo de distintos tipos, de tal forma que hasta se pueden gestionar flujos de aprobación y que tú no te puedes poner a hacer buenamente lo que quieras y con las tecnologías que quieras, sino que exista una coherencia, ¿no? Una coherencia y obviamente una transparencia o una información documentada de qué tipo de modelos estás utilizando para qué, de tal forma que si no es adecuado para el contexto y estás utilizando información personal con modelos, como comentábamos, de proveedores que sabemos y que ya se ha filtrado que han utilizado datos de forma ilegal, porque es que es ilegal, que se pueda frenar, ¿no?, o que se pueda regular. Claro, este discurso no es nada atractivo. Yo voy a los clientes y al principio la cara era como, me da igual, tengo mi suscripción de GPT, o sea, no estoy preocupada con lo que me estás diciendo y no me preocupa ni lo más mínimo esta gestión. ¿Qué está sucediendo? Que están pasando los meses, están pasando muchas POCs por los clientes y los clientes están tocando... POCs son pruebas de concepto, perdón, son gracias. Proyectos pequeñitos. Sí, como pilotos o pruebas de tecnología en la que yo pruebo un concepto que yo tengo para mi negocio, utilizo esa tecnología y veo qué tal funciona a nivel de pequeña escala, sin hacer un macro despliegue, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? Pues que esas pruebas de conceptos, algunas en este auge o en este entusiasmo, se han desplegado en producción, y en este despliegue en producción hay dos preocupaciones muy grandes que están surgiendo, que por un lado es: ostras, voy a tener que empezar a regular todo esto porque la ley me va a empezar a obligar, o sea, esto va a pasar. Y luego, por otro lado, ostras, no está funcionando todo lo bien que yo querría porque se me está yendo de madre y estoy teniendo, o sea, se me está exponiendo o se está viendo que estoy utilizando, me están viendo las miserias porque estoy utilizando modelos que están ahí y, bueno, a lo mejor se utilizan de forma inadecuada incluso en el desarrollo de lo que se está haciendo, y las consecuencias son mucho más graves si el producto está en producción y sale en prensa, y ya lo sabemos, ¿no?, que esto puede pasar mucho. Claro, no, es dramático y claro, pero hasta que no te estrellas, ¿no?, como que no aprendes que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos, no solo con las herramientas de IBM, sino con cualquiera que, como comentaba Chris, cualquier modelo open source que funcione bien y que sea medianamente transparente con la información que se ha utilizado, también es perfectamente válido, ¿no? Pero es un poco más, ya no es tanto qué modelo usar o qué no, sino la conciencia de saber para qué estás utilizando este tipo de modelos y cómo los vas a usar, con esta reflexión que os decía antes de saber que a lo mejor para contarle un cuento a mi hijo sí puedo usar GPT, quizás para meter las nóminas de mis empleados y lanzar preguntas sobre cuánto voy a ganar anualmente, o preguntas más concretas con información confidencial, pues igual no es lo ideal, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas que nos están rebotando también, que no tiene nada que ver, pero sí que forma parte de esa expectativa, de ese, bueno, yo tengo mi suscripción de GPT y me da un poco igual todo lo demás, que es la parte de costes. Una cosa son los costes a nivel de usuario y otra cosa son las consecuencias de costes que tienen cuando yo tengo un sistema en producción, que no hago una llamadita de vez en cuando para que me haga un resumen, no, es que si hago 500 llamadas al día, hago 500 llamadas a un modelo que tiene un coste por cada una de esas llamadas y que al final empieza a escalar, y también es una preocupación, ¿no?, que está surgiendo y que también hay que tener en cuenta. Y que os digo, creo que eso es lo que más duele, ¿no?, los costes. Creo que es una de las cosas que está ayudando a parar y a coger un poco de conciencia. Me está pasando como últimamente, en los últimos 2 meses,
que estamos viendo que hay clientes que dicen, un momento. Y la factura. Espera un momento, espera. Cuéntame, esto que me dijiste, que estos modelos tienen un coste más bajo y que además como son más pequeños los puedo controlar mejor. Espera, vuélvemelo a contar porque se me está yendo un poco de las manos. O ya no tengo 5 pruebas de concepto, ahora tengo 58. ¿Dónde están? No lo sé. Necesito que me vuelvas a contar cuál es esa capa de gobierno en la que yo pueda empezar un poco a organizar toda la información, que no es IA generativa, es organizar la información y documentar todo lo que se está haciendo con estas tecnologías. Y luego muy importante, que se me ha olvidado decirlo, que tiene relación con la regulación, que se tiene que trabajar ahora la explicabilidad, explainability, que no me va a salir, que no pasa nada. Explicabilidad. Ahora nosotros llegamos a un banco, pedimos una hipoteca, nos la niegan y nos dicen, no, es que lo ha dicho el algoritmo. No, pero que ese algoritmo, ¿qué ítems ha tenido en cuenta? Que soy mujer, mayor de 45, aunque no los aparento, que soy autónoma, etcétera. ¿Qué variables ha tenido en cuenta el algoritmo para tomar la decisión? Hasta ahora no hace falta, pero sí que con la entrada de la regulación y con la oficina de inteligencia artificial que hay en La Coruña, van a empezar a auditar estos sistemas, con lo cual sé que técnicamente sabemos que es muy complejo, porque antes era el algoritmo decida. Ahora sí que se va a tener que trabajar en esa ingeniería inversa, en explicar por qué el algoritmo está tomando decisión. Imaginaos el impacto reputacional que va a tener, que el banco es tuyo, que tú, la Botín, decide a quién da su dinero, quién no. Es tu dinero. Pero ahora, ¿con qué tú ahora vas a ir? Y vas a decir, pues es que las autónomas, ya más de 45 mujeres, no les vamos a dar dinero. A ver qué haces tú con esa reputación. Con lo cual, se avecinan aquí unas cositas muy complejas también, en todos los sentidos, más en el social que en el técnico. Totalmente. Yo, a ver, me sumo a lo que habéis dicho. Yo sí que es verdad que he notado a nivel más práctico, por supuesto que los avances en la parte de la corrección de inglés para nosotros ha sido muchísimo más fácil, porque hay, como decíamos, mucho más dinero, que se ponen muchas más personas que desarrollan muchas más herramientas que me son mucho más útiles, básicamente, ¿no? Y que en la parte de español pues todavía nos falta mucho en ese sentido. Y luego, por otra parte, a mí me ha llamado mucho la atención que creo que la tecnología está avanzando mucho más rápido que la mentalidad de las personas. Entonces, tenemos dos tipos de personas: los que se quieren subir al carro y de repente todo lo que hablan es IA, y porque no sé qué, no sé cuándo, la IA y el IA y la IA y uy, tengo yo una IA y que queremos meterlo como sea en cualquier sitio, ¿no? Y que trabajar con ellos es como muy complicado porque saben más que tú, y entonces tú le estás diciendo que esto cuesta 50, pero ellos tienen 20, por 20 tienen GPT-4, y, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de personas, y luego tenemos los tipos de personas que a mí esto me da mucho miedo, porque esto me vas a robar los datos, me vas a yo qué sé qué, vas a entrar en mi ordenador, por la noche me está grabando con la cámara y entonces luego vas a ver que uso este perfume, y entonces por Instagram me vas a meter no sé qué, y es como, si es que yo solamente voy a ver si tienes un B1 o no de inglés, o sea que de verdad que yo no quiero nada más. Entonces a mí me ha pasado que en esta parte de ventas que tú antes mencionabas muy bien, en el que te sientas a escuchar, yo ya sé cuándo tengo que decir que usamos IA o que no. O tengo que ofrecer un programa que te digo, mira, yo te doy las correcciones en 3 horas, ¿las quieres o no? Y entonces me dicen, bueno, vale, entonces empezamos a hablar. Si ya te empieza a hablar de la IA, del no sé qué, entonces ya estás viendo que la señora, porque me acuerdo una profesora que hablando con ella me decía, pero ¿cómo tú vas a corregir los exámenes de mis alumnos? De mis alumnos. Y yo le decía, pero que son tus alumnos, de verdad, o sea que yo no los quiero para nada. O sea, creo que ahí sí que tenemos un gran reto de evangelización, que yo creo que en este luego sentido común esa señora, una cosa es el conocimiento, y otra cosa son las personas. Estás evaluando conocimiento. Bueno, una de las cosas que yo sí que me he encontrado cuando hablas con los profesores directamente es que las correcciones tienen una parte subjetiva. Y el esfuerzo en clase, hombre, si vas a lo presencial, efectivamente, que lo ha dado nosotros todo. Lo eliminamos,
Totalmente, por eso Sí, también sí, damos sí, la lo opción de, podemos oye, ver. este es tu alumno, esta es la nota que tiene, luego tú haces con ello lo que quieras, ¿no? Claro. Pero sí que, y tienes aparte, pues que en otras circunstancias, pues eliminas esos sesgos y viene mucho mejor, ¿no? Pero claro, o sea, está ahí como la parte de, joder, este alumno que es mío, ¿no? Entonces yo creo que eso, que toda la parte de evangelización, de trabajo pero también de que nosotros como personas abramos la mente a la posibilidad, ¿no? Y que no nos quedemos con lo que leemos en 7 sitios, sino que haya, pues eso, un montón de estudios que ayuden a ver si de verdad un modelo es mejor que el otro, que asistamos a charlas, que se promocionen cursos como este, y que creo que es súper necesario también para el individuo, como algo que está pasando, ¿no? Y que hay que sumarse a ese carro y que nos va a ayudar en todos los sentidos, ya no solamente desde la parte de vista comercial o más de la empresa, sino también a nivel cultural como cultura o sociedad. En mi libro que va a salir, voy a aprovechar, ¿no? O sea, momentazo. En mi libro Vidas Futuras, Vale. que saldrá en septiembre, Editorial Aguilar, abordo todas estas cuestiones de forma muy original, amena y divertida. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. ¿Eh? Hombre, es que si no, lo tenía que soltar. Claro que sí. Como nos queda, fijaos, es que nos quedan 25 minutos y habrá que dar la palabra también a las personas que están aquí. Lanzo la última pregunta porque en conversaciones hablábamos de lo que nos falta en España, ¿no? Decíamos, pues que tenemos problemas de corpus, pero de eso vamos a hablar mañana, porque a ver los hilos, pero bueno, con su problemática. La problemática de la computación, de la capacidad de computación que tenemos o no tenemos, dónde y cómo, y sobre todo la problemática de la formación, de que nos falta gente formada, y es que son las 3 patas: necesitamos computación, necesitamos formación, necesitamos corpus. Entonces, respecto a la formación, mi pregunta, y claro, otra vez tengo que hablar de lo mío, ¿no? Pedís por esa boca, ¿qué es lo que os falta? ¿Qué perfiles estáis buscáis en vuestras empresas? Y os aviso, no vale decir simplemente lingüistas computacionales o programadores o desarrolladores, no vale decir eso, hay que ser más concretas. ¿Qué quieres que digamos? Yo lo tengo clarísimo. La carta a los Reyes Magos. Venga, ¿cuáles son los perfiles que estaríais buscando y con quién quisierais trabajar a machas? A ver, yo lo tengo muy claro. Yo no buscaría, o no, en mi mente, cuando busco personas, no busco personas muy técnicas, sino todo lo contrario, ¿no? Personas de otros perfiles, que puede ser pues, más a nivel legal, si estás trabajando en una empresa con el core legal, en mi caso con toda la parte de pues, lingüistas, que sepan aplicar la IA. O sea, para mí no es tan interesante o tan importante tener un ingeniero de Machine Learning con 7 másteres no, sino una persona que, incluso profesor, que haya estado corrigiendo toda su vida, pero que además entienda cómo funciona la IA, cómo eso se transmite, ¿no?, a una máquina, y que tenga la capacidad, por lo menos las ganas, de ponerlo en marcha. O sea, para mí, casi yo lo haría como una asignatura transversal a cualquier tipo de estudio aplicado a cualquier otro tipo de formación en humanidades. Yo, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo, porque mi respuesta iban a ser perfiles híbridos, para un lado y para el otro. Por un lado, que gente de negocio realmente entienda, porque no lo entienden, realmente entienda a nivel, no técnico súper profundo, pero sí a nivel conceptual, que sí, que no se puede hacer, cómo funciona, para también que nos ayuden, ¿no?, a gestionar las expectativas. Y una cosa así como un poco diferente que he observado, que es un poco opuesto, pero que he empezado a observar hace poco y lo he hecho un poco en falta, es que tenemos estos nuevos perfiles, ¿no?, al final, gracias a este tipo de modelos, se ha democratizado mucho el uso de esta inteligencia artificial. Como decíamos, hay nuevos perfiles pues más de humanidades, ¿no?, que han dado un salto al frente y que es tremendamente valioso y necesaria su aportación, porque es que al final son los que nos pueden ayudar, ¿no?, a sacarle el máximo partido. Hay algo que yo he hecho en falta, y es que veo de nuevo como mucha separación o mucha polaridad en incluso perfiles de humanidades, perfiles de negocio y perfiles analíticos de datos que no tienen suficiente conocimiento más de lingüística quizás, pero la parte lingüística tampoco tiene el conocimiento de analítica. Entonces, lo que he observado es que tenemos o perfiles muy súper mega matemáticos, súper mega estructurados, que te hacen evaluaciones automáticas maravillosas y te dan porcentajes exactos de lo bien que funciona,
pero ajustar instrucciones a este tipo de modelos regular, como que se pierden mucho, o personas que son especializadas y que funcionan muy bien y que sacan mucho partido a poder interactuar con estos modelos y interpretar a nivel más lingüístico cómo gestionarlo, pero que les falta esa capacidad de o esa inquietud matemática de hacer esas evaluaciones y de asegurarse de que lo que está saliendo funciona y de que lo que está saliendo como que tiene el rendimiento que tiene que tener. Entonces yo siempre abogaría por ese híbrido, que es lo que comentabas tú. Sí, porque el lenguaje no es exacto, es imperfecto, claro, total. y no tiene patrones. Total. Vamos, las humanidades digitales, el Quijote, pues era la desautomatización de un género. Empezamos por ahí, que sí que tienes que saber, pero ahí. Yo invitaría, venga, que me has pedido la lista de Reyes Magos, uno, que cooperaseis entre los diferentes departamentos o facultades de las universidades. No os conocéis. La gente de ingeniería de procesamiento del lenguaje natural, de ingeniería, no sabe que resulta que la gente de este máster de lingüística podría anotarle los textos y enseñarle herramientas, ¿no? Yo siempre que doy charlas, acercan, ay, ¿cómo? Y digo, vete a la gente de ingeniería y préstate de voluntario a voluntario y empieza a anotar, etc. Es muy importante que cooperéis los diferentes, porque para dar formación híbrida, si la empresa está demandando lingüistas, o traductoras, traductores, o biblioteconomía y documentación, que sepamos utilizar la inteligencia artificial, las herramientas, que salgamos con ese conocimiento, pero no solamente personas de lingüística, sino la gente de ADE, sí, ¿no? Que sepa pues, de esta tecnología para luego qué cosas puedo vender, qué cosas puedo aplicar para incrementar o desarrollar nuevas líneas de negocio, ¿no? Pues mira, detecto la escucha de nuevos players, pues mira, puedo desarrollar este nuevo producto o servicio. Pues ahí yo siempre invito a toda la comunidad académica, que yo sé que es muy complejo, pero siempre hay cositas de estas de estudios propios, o cositas, ¿no? Másteres de esto, cositas, no, esto sabéis más, de generar e iniciar proyectos cooperativos y crear un ecosistema de verdad y olvidarnos de los ecosistemas, ¿no? No, es que nos quedamos con el MIOCI porque el máster de MIOCI va a dar mucho dinero. Pues sí, muy bien, pero ahí están pidiendo, la empresa está pidiendo una gran demanda de profesionales que sepan anotar textos, que sepan pues, lo que están diciendo, perfiles híbridos. Yo porque me encontré este camino de forma azarosa y porque, como decía Muñoz Molina, los obstáculos del camino hicieron mi propio camino. Pero porque yo fui ahí diciendo, yo estaba en paro en el 2012, hice un curso de posicionamiento SEO y dije, si es mi tesis, me voy a forrar. No había reparado yo que los buscadores son zocos léxicos semánticos, me voy a forrar. Y entonces ya hice máster en Internet Business, me metí en la empresa de software y justo también que me dijo hace mogollón de años un compañero francés, un jefe, me dice, ¿tú sabes lo que es Cognitive Computing? Y luego pues Cognitive Computing, que antes se llamaba así, Artificial Intelligence, procesamiento del lenguaje natural, y me mandó un vídeo de Watson. Y dije, es mi tesis doctoral. Entonces ya ahí empecé, pero claro, yo lo que fue un descubrir así, de motu propio y de forma autodidacta, esto que se sabe, pues había que ayudar a las personas de diferentes áreas a, oye, mira, con esta inteligencia artificial pues encontramos la inteligencia artificial, quien no use inteligencia artificial está, o sea, que no te va a quitar el puesto de trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces es básico, sea cual sea el área de dominio, del cambio de dominio, y además insisto que aquí, personas que sabemos de lenguajes, tenemos muchas opciones. Porque si, por ejemplo, quiero trabajar en salud, en diagnósticos y eso, tengo que trabajar con ontologías. Por ejemplo, no es lo mismo el cáncer de próstata que el cáncer de pulmón. Y tendré que trabajar codo con una oncóloga de pulmón o con una oncóloga de... Entonces, se abre un abanico de posibilidades espectacular. El sumo punto al híbrido, ¿no? En concreto, nosotros, por ejemplo, creamos tecnología propia y, como decía al principio, trabajamos con la voz. Pues yo necesito que me ayuden personas que entienden desde el punto de vista fonético-fonológico cómo es el habla y que me ayude, por ejemplo, a transcribir de una manera fiel, entendiendo, por ejemplo, que esa persona está hablando un dialecto concreto en texto, para que luego yo a mi modelo le pase tanto los audios del hablante como la transcripción fielmente revisada, para que luego mi sistema sea capaz de reproducir esos patrones del habla, ¿no? Por ejemplo, esto
Claro, en inglés hay muchísimo, pero en español hay bastante, pero menos, pero ya si nos vamos a las lenguas cooficiales, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, esa diversidad y ese conocimiento que tenemos aquí en cuanto a nuestra lengua y tal, es súper necesario en un producto como el mío, ¿no? De hecho, digamos que yo no puedo usar herramientas que hay fuera porque no están especializadas en el habla y en las variaciones que tenemos nosotros, no me sirven, ¿no? De hecho, tienen tantos problemas que digo, si es que para eso estoy yo, para aportar aquí justo esto que te lo está haciendo mal estos sistemas porque no lo conocen y no lo entienden, ¿no? También no es solo esa transcripción fonética, sino que nosotros construimos herramientas por encima que ayudan a pasar, cuando alguien escribe un texto para que eso se genere el audio, pues que ahí hablamos de normalización, el G2P, que bueno, no sé cómo es pasar de ese texto a fonema en ese dialecto, en ese idioma, que todo eso son herramientas que nosotros hemos construido, propias, que una persona lingüista va a entender cómo es la mejor manera para mi producto de hacerla. Sin eso, yo puedo usar otra herramienta, vuelvo a repetir, de fuera especializada en inglés y puede que no sea ideal para mi producto, ¿no? Entonces, y luego aparte, pues en cuanto a la parte más de analítica, ya voy a hablar un poco de esa capacidad analítica de las personas, súper importante, ahí uniendo un poco esos lingüistas que son capaces de aunque sean pseudocódigo, como digo yo, ¿no? Aunque sea estructuralmente, cómo tiene que ser un algoritmo, cómo ese algoritmo me puede ayudar a mí, y diría también la capacidad de navegar en la incertidumbre. Y esto es que me lo he encontrado muchísimo. No todo el mundo es capaz de... Porque todo está cambiando tanto y va todo tan rápido que nosotros como empresa también tenemos que adaptarnos a esos cambios de tecnología, que llegue la competencia y haya sacado un modelo que no sé qué, ¿no? Entonces necesitamos también que todas las personas que formamos ese equipo tengamos esa capacidad de navegar frente a la incertidumbre y de aportar soluciones que nos puedan ayudar, ¿no? Sin que nos paralicemos y sin que sin que nos dé ese miedo, ¿no? Y que nos haga navegar, ¿no? En este mundo en el que estamos, ¿no? Entonces ahí sumo esa parte, ¿no? También. Bien, pues aunque tengamos un cuarto de hora, por favor. La contraria solamente. Os he oído a las 4 hablando de qué perfiles necesitáis en las empresas. Yo soy de computación y de la universidad, o sea que... Y os oigo y entonces, vamos, no sé si vosotros os enterado. ¿Qué carreras son las que necesitan? ¿Qué estudios? Pero si lo hemos dicho, igual no lo hemos expresado bien. Claro, no, hemos dicho de todas, pero incorporando la inteligencia artificial. Pero hay que tener el puente entre la forma que vosotros tenéis de decirle vuestras necesidades y cómo la universidad plasma esas necesidades en programas. Bueno, vamos a hacer todo el trabajo nosotras, claro. Ya, yo os he invitado que desde vuestra expertise y también hagáis vosotros esos másteres propios, estudios propios, programas, claro. Entonces, eso, porque son muchas las mesas redondas en las cuales he estado bien allí, he estado aquí, y rondamos siempre lo mismo. Al final la conclusión que yo tengo es que no solamente es que la universidad entre departamentos, que ya se está haciendo porque hay laboratorios de humanidades digitales, hay grupos pues han salido convocatorias, ahora mismo acaba de salir una convocatoria de la Comunidad de Madrid para integrar grupos, o sea, se está haciendo, no todo lo ideal que nos gustaría, pero está ocurriendo. Pero también nos falta, o sea, hay tres patas, o sea, no solamente son las computaciones y las humanidades, o la computación y todo lo demás, como lo queráis, sino también está la empresa. Entonces hay que establecer el puente para que hablemos el mismo idioma. Estamos hablando de lenguaje, tenemos que hablar el mismo idioma. Yo os he oído y he sido incapaz de pasarlo, por ejemplo, a asignaturas o a carreras concretas. No he sido capaz, porque habéis planteado muchas cosas, entonces yo no entiendo si lo que necesitas es alguien que sepa manejar herramientas, alguien que sepa de computación. Algo de lingüística me ha quedado claro. Yo es que creo que depende de cada depende de negocio requerirá
requerirá una determinada formación. Gente de humanidades va a requerir el saber utilizar Python, lenguajes de programación específicos que se suele utilizar el procesamiento del lenguaje natural. Y sobre todo, pero no vamos a estar aquí haciendo todo el yo creo que hay programa de contenido que depende de cada perfil. No, y yo lo entiendo y lo acojo, pero también yo creo que hay que tener en cuenta que las empresas pedimos skills, aptitudes, habilidades, pero no pedimos una carrera en no sé qué, no sé cuántos. No, exacto. Claro, yo necesito personas que sepan entender el lenguaje, que sepan traducirlo a un nivel determinado de idiomas y que además entiendan cómo eso se lo puede enseñar a una máquina y que esa máquina me dé los datos que quiero. Ahora, si eso se llama señor de lingüista que sabe traducir datos en una tal, ya no te sé decir. Yo lo que os invito es a abrir ese puente porque no, y la por supuesto, tiene todo el cuando sentido. establecen los programas, aparte de otras cosas que podemos comentar, ya si queremos hacer sangre la hacemos, o sea, no, la universidad. Sí. No, ni mucho hasta menos. que se aprueba un máster y las cosas. Los programas se hacen muchas veces como se hacen, pero en un mundo ideal en el cual los programas se hacen con sentido, necesitamos nosotros entender, o sea, ese lenguaje que utilizáis lo necesitamos trasladar a competencias, porque si alguna vez habéis visto cómo nosotros preparamos el programa, tenemos competencias específicas, competencias transversales, Muchas veces se ponen ahí competencias que luego ¿de qué asignatura están? Esto dice sentido común, no se dice competencia de sentido común, ¿no? Pero aprender a pensar, aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué vas a trabajar en equipo y vas a pensar si estás solo en tu casa? O sea, que todo es criticable, pero es verdad que nosotros tenemos esas competencias y trabajamos en esa línea, pero necesitamos trasladar la información. Sí, pero si tenéis esas competencias... Pero en el clúster tenéis eso. Una mesa de trabajo para decir, claro. Estas son las competencias, bueno, pues intentar ajustarnos, no sé cuál es la carrera, pero a lo mejor pues nosotros podemos ir diciendo, pues mira, esto está aquí, esto es, que sé, filología, no sé qué, computación de no sé cuántos, y vas cogiendo, que además yo creo que incluso me suena a mí que en Telefónica 42, hay una especie, pero es para programación específicamente. Sí. Pues una cosa de esa. Sí, es que yo creo que desde nuestra perspectiva, yo creo que lo que se puede hacer no es tanto, como decíamos, grandes grupos de conocimiento, grandes grupos de asignaturas o grados o másters, porque es muy difícil bautizar eso y a lo mejor es un nivel demasiado grande, sino más lo que comentabas tú ahora, que es qué capacidades específicas, concretas necesito para el día a día, de las que más se repiten, ¿no? Y que sepamos pues, que son competencias que se necesitan de las distintas ramas, de la parte de lingüística. Yo no lo he dicho, pero cuando decía analítica hablaba de ciencia de datos pura y dura. Estadística. Sí, de estadística, programación. Esto de por aquí, 3/4 de kilo aquí. Claro, pues es que necesitamos. La proporción a nivel de asignaturas no la sé, pero sí que he hecho mucho en falta eso, que si tú tienes capacidades de la nueva inteligencia artificial generativa y de la lingüística, que tengas mucho foco, porque es que a nivel de capacidades necesitas conocer lingüística y necesitas formarte en eso. Para esto, que no tengas la parte analítica, que es más clásica, es que clásica, por Dios, de hace 2 años, de la parte que tiene que ver más con ciencia de datos. Pues si yo tiro el guante, ya lo habéis entendido, ¿no? Sí, pero en el grupo 1 del clúster, el de formación, ahí podéis trabajar. Podemos intentar. Es interesante. Hemos planteado esa opción con las empresas y yo creo que es muy interesante, porque a lo mejor resulta que es que no tenemos, y se están produciendo, porque los centros en la universidad se están produciendo grados y másteres oficiales como churros constantemente. Bueno, tenemos otro problema, cada vez que hacemos una cosa de esas pasan 5 años. Sí. Entonces ahora va a salir una inteligencia artificial en una universidad, que no sé si va a salir, pero cuando quiera salir, se empezó a trabajar hace 3 o 4 años. Ya está, inteligencia artificial con cuántica. Claro, entonces ya no hay posibilidad de cambio, ¿no? Porque luego tenemos otros problemas. Entonces, yo creo que haciendo empatizando todos, podemos encontrar soluciones que es que tenemos que pensar a 5 años. Y dar formación a quien evalúan eso. Bueno, porque también yo sé de una universidad que ha presentado un máster de lingüística computacional y dice destinado para ingenieros, ingenieras y filólogos, filólogas. Y dice no, para uno de los dos. Pues empezamos bien. Aparte, o sea, empezamos bien. Aparte que también el profesorado, es que aquí nosotros somos profesores, pues según vamos cumpliendo los años también nos cuesta
aprender las nuevas tecnologías. Y no hay recambios, en algunas áreas sí, en otras no. O sea, a ver, el mundo no es perfecto, pero dentro de que no sea perfecto sí que podemos intentar ir colocando las piezas para que las cosas funcionen. Y prever, o sea, ir a 5 años y tener un compromiso de la empresa de que esos perfiles, claro, porque pensar que estamos comprometiendo el futuro de las personas que trabajan en la universidad. El sistema es este. O sea, hay otro sistema de la verdad, pero el sistema de todos es este. Entonces, si nosotros nos equivocamos o damos palos de ciego en las definiciones de los grados y de los másteres, estamos comprometiendo el futuro de mucha gente, de la generación que viene por detrás. Sí, total. Yo, de hecho, soy partidario de quitar todos los grados estos que hay de todos los colores y dejar los 4 o 5 fundamentales, que son los que te dan la base, y luego colocar los másteres que te permiten mucha más flexibilidad, que es lo que aparentemente se necesita. Sí, sí. Porque, o sea, sinceramente, un grado de inteligencia artificial está muy bien. Pero, hombre, si estudias física, matemáticas, en un grado, o sea, quiero decir, Programación, por favor. programación en 4 o 5 años, 3 o 4 años, y luego te metes en un máster muy especializado de lingüística, bla, 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 y encima, con un poco de suerte, podemos traer profesores de fuera y aumentar la calidad de la docencia. Porque cuando uno trabaja en España, trabajamos por 50.000 euros, o menos. Y somos doctores y tenemos unas capacidades más que sobradas, pero a lo mejor es que luego se me matan. ¿Sabes? Quiero decir, no lo sé. Es que intervienen muchas variables. Ahí intervienen. Claro, o sea, pero lo que podemos arreglar nosotros es establecer ese diálogo. Total, sí. No, está claro. There's one big problem though. This has to do, because teaching has to be official, it has to be validated. And then Spain is more bureaucratic than the UK. Even in the UK, in order to validate a new degree, you need 1 year. Yes. And then 1 year, everything is out of date. Yeah. So this is a big problem. So the only way I try to go around it to offer dissertations on this topic. But teaching a course on this topic, it has to be validated. And this is the problem. Porque estamos todos de acuerdo en que tenemos que transversalizar lo más posible estas competencias digitales, incluso en los estudios de filología. Mira, si hay alguien que sabe etiquetar morfológica, sintáctica, pragmática, estilísticamente, son los filólogos. Si los filólogos son especialistas en el texto analógico, también en el texto digital y también en el texto algorítmico. Totalmente. Entonces, Y oral. y oral, claro, ¿no? Entonces, esa continuidad, el que las facultades de humanidades entiendan esa continuidad y que las facultades de informática entiendan esa continuidad sobre, bueno, el lenguaje natural como efectivamente, bueno, pues con todas sus ambigüedades que tiene que entrar, realmente los puntos de contacto entre un lenguaje natural y el lenguaje de programación, bueno, no es que haya diferencia, sino que bueno, es aprender a utilizar la información de otra manera, y eso pasa por la transversalización de lo computacional. Es algo de lo que, bueno, yo personalmente trabajo y trabajamos mucho para que no haya una asignatura de computación, no, es que ya tiene que estar en todas las asignaturas, desde primero, como algo absolutamente natural. Pratt, por ejemplo, tiene que estar, y ya está, en primero de filología inglesa y de filología hispánica, porque yo sin Pratt es que no puedo desayunar en fonética. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ultimísima, pero son las 6. Quizás hemos cansado y nos tendremos que ir. Sí, muchas gracias porque ha sido muchas gracias. intenso. Sí.